Capítulo 301 Delegación empresarial de Austria. La decisión de evacuar Venecia no estaba sobre la mesa. Fue simplemente una medida demasiado grande, y ni Ernst ni el Imperio Austrohúngaro apoyaron tal idea. En cambio, la estrategia de África Oriental se centró en reubicar a los trabajadores venecianos que habían emigrado a África Oriental a su nueva patria. Muchos venecianos ya se habían trasladado al este de África para participar en proyectos de recuperación de tierras. En consecuencia, la industria necesaria en Nairobi no era enorme pero requería especialización. El objetivo original de Ernst era hacer de Venecia un territorio austríaco para evitar la posibilidad de que se quedara sin salida al mar en el futuro. No quería obligar a los venecianos restantes a oponerse, buscando autonomía e independencia. A África Oriental no le preocupaba relativamente el hecho de no tener salida al mar, ya que la mayoría de las salidas marítimas de Alemania se concentraban en el mar Báltico. Además, Gran Bretaña y Francia impidieron efectivamente que Alemania accediera a África Oriental a través de un largo viaje alrededor de la costa occidental de África. Por otro lado, el Imperio Austrohúngaro dependía principalmente del Canal de Suez para llegar a África Oriental. Si bien existía el riesgo de quedar aislados, tanto el Imperio como África Oriental tenían planes de contingencia. Mantener la seguridad y funcionalidad del Canal de Suez no era responsabilidad exclusiva de África Oriental, ya que involucraba a múltiples países y regiones a lo largo del Mediterráneo y el Mar Rojo. En Mombasa se celebró en el muelle una animada ceremonia de bienvenida a la delegación empresarial austriaca, que desembarcó de un barco que enarbolaba bandera del Imperio Austrohúngaro. Al evento asistieron la ministra de Finanzas de África Oriental, von der Leyen, y otros funcionarios gubernamentales. Von der Leyen se presentó a la delegación y les dio la bienvenida a África Oriental. Wolfgang, jefe de la delegación empresarial austriaca, correspondió con saludos. Wolfgang contempló las vistas de Mombasa y notó la limpieza y amplitud de la ciudad. Cuestionó a von der Leyen sobre el diseño de la ciudad y expresó su preocupación por el posible desperdicio. Von der Leyen explicó que África Oriental tenía amplios recursos territoriales y que una planificación urbana espaciosa era parte de la creación de un entorno de vida confortable. Destacó la presencia de vegetación y describió a Mombasa como una ciudad jardín. También señaló que las vías anchas y el flujo ordenado de peatones contribuyeron a un tráfico eficiente, aunque en la actualidad podría haber un exceso de capacidad. La ciudad fue diseñada pensando en el crecimiento futuro. Wolfgang reconoció la lógica detrás de la explicación de von der Leyen, pero expresó su preocupación sobre el cronograma para el desarrollo de la ciudad, preguntando si tomaría 30, 40 o más años. Von der Leyen destacó la población actual de Mombasa de 60.000 habitantes, lograda en poco más de 3 años desde que se estableció la ciudad. Explicó que la inmigración de trabajadores calificados de Europa, especialmente aquellos desplazados por la guerra en Venecia, impulsaría el crecimiento de la población urbana en el futuro cercano. El cinturón industrial del norte, que comprende Mombasa, Nairobi y Kisumu, sería el núcleo de este crecimiento. Wolfgang quedó intrigado por el potencial y preguntó sobre el tamaño de la población de las ciudades de África Oriental. Sin embargo, von der Leyen solo mencionó la población de las ciudades dentro del cinturón industrial del norte y la población general de la región, sin especificar el total de África Oriental. Von der Leyen también mencionó planes para una plantación a gran escala de algodón de fibra larga en el norte, con el objetivo de producir algodón de alta calidad similar al de Egipto. Además, destacó los ricos recursos agrícolas del sur de Kenia, incluidas las plantaciones de sorgo, trigo, maíz, mijo y café. Wolfgang expresó su preocupación por las condiciones médicas locales, dada la reputación de África por su duro entorno y sus enfermedades. Von der Leyen lo tranquilizó explicándole que África Oriental había invertido significativamente en atención médica, saneamiento y transformación ambiental. La pérdida de población debido a enfermedades se había minimizado a niveles extremadamente bajos y las condiciones de vida eran comparables a los estándares europeos. Destacó que muchos funcionarios gubernamentales de África Oriental, incluidos oficiales militares, vivían en la región desde hacía varios años sin problemas de salud. Wolfgang se sintió reconfortado por estas garantías y la delegación se interesó cada vez más en las oportunidades que ofrecía África Oriental para la inversión y el crecimiento. Capítulo 302 Continuación del grupo de estudio. Wolfgang y los demás se sintieron aliviados al escuchar las garantías de von der Leyen sobre las condiciones de vida y la atención sanitaria en África Oriental. Entendieron que se había realizado un alto nivel de inversión para garantizar un entorno saludable y seguro para residentes e inmigrantes. Luego,
Wolfgang preguntó sobre Dar es Salaam y se preguntó por qué África Oriental no atraía empresas a la ciudad más grande. Von der Leyen explicó que la importancia histórica de Dar es Salaam como bastión de Zanzíbar en el continente había llevado a su desarrollo temprano. Sin embargo, tras el establecimiento del Reino de África Oriental, Dar es Salaam perdió su ventaja. Mombasa, situada al norte y más próxima a Europa, se volvió más atractiva. Además, la estructura económica en la parte occidental de Dar es Salaam era más simple, centrada principalmente en cultivos alimentarios y no dedicada al comercio de cereales, a diferencia de Mombasa. Wolfgang reconoció la importancia de una ubicación estratégica para el comercio y el transporte. Comentó las ventajas de la proximidad de Mombasa a Europa, especialmente con la reciente apertura del Canal de Suez. Von der Leyen se ofreció a mostrarle a la delegación Mombasa para vivir una experiencia más profunda. Wolfgang aceptó la oferta. Mientras recorrían Mombasa, notaron que el área abierta cerca del puerto estaba llena de actividad, atrayendo a marineros y empresarios extranjeros. Había tabernas, casinos, tiendas e incluso lugares de entretenimiento de estilo japonés, atendidos por personal japonés. En el lado oeste del área abierta, la ciudad parecía más desolada. Se componía principalmente de zonas residenciales y agencias administrativas, con menos peatones en las calles. Von der Leyen explicó que la mayoría de los ciudadanos trabajaban en la parte este de la ciudad, lo que provocaba que las calles de la parte occidental estuvieran más vacías durante ciertas horas del día. Wolfgang preguntó entonces por el número de agentes de policía en África Oriental, ya que había visto muchos durante su gira. Von der Leyen explicó que mantener la ley y el orden era fundamental en África Oriental. El departamento de policía no solo combatió el crimen sino que también brindó diversos servicios a los ciudadanos, como guiarlos, promover la seguridad y las leyes del tránsito y mejorar su calidad de vida y sensación de seguridad. La presencia de muchos agentes de policía fue notable en África Oriental, incluso en el caso de infracciones menores. Ernst creía que este era un medio necesario para cultivar la calidad de los residentes de África Oriental, dada la necesidad de una rápida adaptación a la vida urbana. Los castigos por diversos delitos sirvieron como forma de imponer buenos hábitos, asegurando que los residentes cumplieran con las reglas de la ciudad. Durante el recorrido, se encontraron con un grupo de trabajadores negros que trabajaban en el mantenimiento de alcantarillas. Von der Leyen explicó que África Oriental utilizó un cierto número de trabajadores negros en varios proyectos, incluidos aquellos para inversores. Esto ayudó a reducir los costos y los inversores pudieron pagar una pequeña tarifa para obtener la estructura primaria del edificio de la fábrica que deseaban. Wolfgang preguntó si estos trabajadores negros también serían utilizados como trabajadores de fábrica. Von der Leyen aclaró que estos trabajadores eran considerados un complemento a la fuerza laboral local. La principal fuerza laboral de las fábricas en África Oriental seguiría estando formada por residentes de África Oriental. Wolfgang sugirió que depender exclusivamente de mano de obra esclava negra reduciría aún más los costos. Von der Leyen explicó la política de asimilación de África Oriental y las posibles consecuencias negativas de una dependencia excesiva del trabajo esclavo. Su objetivo era evitar una situación como la de Estados Unidos, donde en el pasado habían surgido tensiones que involucraban a personas de raza negra. Capítulo 303 Zona industrial pesada del lago Malawi. La delegación empresarial austriaca tuvo en general una impresión positiva sobre la estabilidad de Mombasa y de África Oriental. Sin embargo, debido al escepticismo sobre la política de África Oriental, la delegación planeó comenzar invirtiendo en varias fábricas pequeñas para tantear el terreno. Mientras tanto, en el sur, la zona alrededor del lago Malawi fue inicialmente planificada para el desarrollo austríaco, pero recibió poca atención. Varios factores contribuyeron a este abandono. En primer lugar, la región era remota y carecía de la ubicación e infraestructura ventajosas de Mombasa. En segundo lugar, la zona no contaba con recursos importantes para atraer inversores. Por último, se centró en la industria pesada, contrariamente a la preferencia de los inversores austriacos por la industria ligera. El consorcio Etchingen, ahora bien financiado, tomó la iniciativa de invertir en la industria pesada alrededor del lago Malawi. Ernst adquirió una pequeña empresa siderúrgica en Sarre, Alemania, que había quebrado debido a la guerra franco-prusiana. También compró una planta siderúrgica en Kapfenburg, Austria. Estas adquisiciones formaron la East African United Steel Company. Ernst reconoció que la producción de acero era crucial para la industrialización de África Oriental. Creía que desarrollando la zona industrial del lago Malawi, un tercio de las industrias del consorcio Etchingen podrían transferirse a África Oriental en 3 años.
Constantino y Ernst discutieron la situación. Constantino mencionó la importancia de la infraestructura de transporte, particularmente los ferrocarriles, para facilitar el desarrollo. Preguntó sobre el avance de la construcción del primer ferrocarril, que estaba sufriendo retrasos por falta de tecnología. Ernst reconoció los problemas y explicó que la empresa Vienna Energy Power Company y Austria estaban trabajando en el ferrocarril, pero que había dificultades debido a la falta de experiencia en locomotoras de vía ancha. Consideró adoptar estándares ferroviarios establecidos para acelerar el progreso. Ernst también mencionó la posibilidad de utilizar un ferrocarril de vía estrecha de 760 milímetros para el transporte de carbón y mineral de hierro en las zonas mineras. Sin embargo, la mayoría de las normas ferroviarias en África Oriental favorecían anchos de 1435 milímetros y superiores. Para abordar esto, Ernst buscó información sobre qué ancho de ferrocarril adoptar y enumeró varios estándares comunes: 1435 milímetros, 1524 milímetros y 1676 milímetros, con variaciones en algunos países. También mencionó otros anchos, como el ancho métrico y los rieles de 1600 milímetros. Con el desarrollo de la zona industrial del lago Malawi, África Oriental pretendía establecer una base sólida para la industria pesada y aumentar su autosuficiencia en la producción de acero, impulsando su crecimiento industrial general y reduciendo la dependencia de las ciudades costeras por razones de seguridad. Capítulo 304. Mediación. Capítulo 304. A medida que aumentaban las tensiones entre el Imperio Austrohúngaro e Italia, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Earl Granville, inició una mediación de emergencia. Representantes de Gran Bretaña, Rusia, Francia, Prusia y Austria-Hungría se reunieron con el diplomático italiano Gamor en Birmingham, Inglaterra, para negociar un armisticio. Gamor insistió en que el Imperio Austrohúngaro debía retirar completamente sus tropas de Italia, incluidas Venecia y Lombardía, y compensar a Italia por sus pérdidas. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Friedrich, argumentó que Italia era el agresor y debía asumir la responsabilidad de sus acciones. Sugirió que Italia debería cambiar su nombre nuevamente a Reino de Cerdeña, reconocer la independencia del Reino de las Dos Sicilias y garantizar la no interferencia en los asuntos de los estados pontificios y el Reino de Nápoles. A cambio, Austria-Hungría recuperaría el control de Venecia y Lombardía. Earl Granville intervino, considerando que las demandas de Austria-Hungría eran demasiado duras. También recordó a Friedrich que no introdujera temas no relacionados durante las negociaciones. La discusión siguió centrada en la cuestión italiana, con disputas sobre Venecia, Lombardía y el Reino de las Dos Sicilias. Gamor argumentó que el Reino de las Dos Sicilias ya no existía y que el régimen actual de Nápoles era ilegítimo. Federico, sin embargo, sostuvo que el Reino de las Dos Sicilias debería existir de forma independiente, ya que tanto Nápoles como Sicilia tenían monarcas históricos gobernando sus respectivas regiones. Earl Granville sugirió dejar de lado temporalmente la cuestión del Reino de las Dos Sicilias debido a su naturaleza controvertida. Las negociaciones continuaron con la esperanza de llegar a una resolución. La mediación tenía como objetivo encontrar una solución pacífica al conflicto en curso entre el Imperio Austrohúngaro e Italia, pero ambas partes seguían profundamente divididas sobre los términos del armisticio y el destino de los territorios en disputa. Capítulo 305. Capítulo 305. Acuerdos de paz de Birmingham. Las negociaciones continuaron con discusiones sobre la restauración del territorio del Estado papal a sus fronteras anteriores a la guerra. Austria-Hungría propuso una posición única para el Papa, sugiriendo que permaneciera neutral en los asuntos internacionales y que ningún país debería invadir el Estado pontificio. Esta propuesta tenía como objetivo mantener el papel simbólico del Papa y al mismo tiempo evitar que Italia siguiera usurpando el territorio. Italia, representada por Gamor, rechazó esta idea, alegando que el Papa era simplemente una marioneta de Austria-Hungría. El representante británico, Earl Granville, recordó a ambas partes que se centraran en los temas en cuestión y dejaran de lado las disputas teológicas. El resultado ideal de Austria-Hungría fue el desmembramiento de Italia, con la recuperación de Venecia y Lombardía. El destino de Italia ya no era su principal preocupación, ya que su objetivo era minimizar las ganancias de Austria-Hungría. Gran Bretaña tenía intereses en el Reino de Cerdeña y esperaba mantener la integridad territorial de Italia. Earl Granville reconoció al Imperio Austrohúngaro como vencedor, pero quería asegurar el mejor resultado para Italia. Austria-Hungría, representada por Friedrich, estaba dispuesta a hacer concesiones pero insistió en mantener Sicilia bajo control italiano.
Gamor se opuso a esto, argumentando que Sicilia ya estaba bajo control italiano, lo que la convertía en una moneda de cambio inadecuada. Las discusiones se trasladaron luego al Estado Pontificio. Friedrich propuso un estatus único para el Papa, enfatizando su importancia simbólica e inviolabilidad. Gamor acusó al Papa de ser un títere y destacó el no reconocimiento de su autoridad por parte de Italia. Earl Granville instó a ambas partes a llegar a un compromiso, reconociendo la victoria del Imperio Austrohúngaro pero abogando por una resolución pacífica. Federico propuso que Venecia regresara a Austria-Hungría, pero Lombardía debería conservarse parcialmente, principalmente el tercio oriental, bajo el dominio austriaco. Earl Granville aceptó esta propuesta. Al final, se alcanzaron los acuerdos de paz de Birmingham, que pusieron fin a la guerra entre Italia y Austria. Austria-Hungría ganó Venecia y una parte de Lombardía. El Estado Pontificio recuperó sus territorios orientales y el Reino de Nápoles obtuvo la independencia, reconocida por la comunidad internacional. El Reino de Italia se conservó en gran parte gracias a la intervención británica. Conservaron Cerdeña, Sicilia y la mayor parte de Lombardía, manteniendo su posición dominante en la región italiana. El acuerdo de paz pasó a ser conocido como el Acuerdo de Paz de 1871 entre el Reino de Italia y el Imperio Austrohúngaro, comúnmente conocido como el Acuerdo de Paz de Birmingham. Capítulo 306 Entrega de Mayotte. Una flota bajo la bandera del Reino de Exingen, representada por el Águila Negra prusiana, navegó hacia el sur a lo largo de la costa este de África, en dirección a Mayotte en el Océano Índico. El archiduque Fernando dirigió esta flota, que incluía la Armada de África Oriental. La bandera del Reino de Exingen, en la que figuraba el Águila Negra, fue colgada para esta ocasión especial debido a preocupaciones sobre una posible interferencia de las principales potencias mundiales. En cubierta, el archiduque Fernando conversaba con el capitán Bromell de la Armada prusiana. La misión de Bromell era ayudar a África Oriental a recibir la colonia francesa de Mayotte. El archiduque Fernando notó la creciente fuerza de Alemania, particularmente de Prusia, y sugirió que la Armada prusiana probablemente experimentaría un desarrollo significativo en el futuro. También destacó los desafíos que enfrentan los departamentos navales de Prusia, dada su condición de subordinación al ejército. Bromell expresó envidia por el estatus naval de África Oriental, a pesar de su hardware menos avanzado. Señaló que la marina prusiana nunca había sido tomada en serio y creía que el ejército seguiría eclipsándola. La conversación luego giró hacia el poder naval en Europa. El archiduque Fernando mencionó que la expansión naval del Imperio Austrohúngaro en el Mediterráneo estaba limitada por la geografía, mientras que Bromell argumentó que África Oriental tenía un gran potencial dada su ventajosa costa. Fernando reconoció la importancia de las armadas en el desarrollo de los principales países y sugirió que el potencial naval de Prusia era mayor que el del Imperio Austrohúngaro. Bromell, sin embargo, creía que este último tenía una ventaja con la adquisición de Venecia. La discusión continuó mientras la flota se acercaba a Mayotte. Los funcionarios de la colonia francesa estaban esperando entregarla a la marina prusiana, siguiendo las órdenes del gobierno republicano de ceder Mayotte a Prusia debido a la derrota de Francia. A pesar de su desgana, los franceses reconocieron el valor estratégico limitado de Mayotte y optaron por renunciar a ella. El coronel Bromell supervisó la ceremonia de entrega y aseguró a los funcionarios franceses que su seguridad y sus bienes estarían protegidos durante el periodo de evacuación. Mayotte fue transferida al control de África Oriental y los franceses habían evacuado limpiamente, llevándose consigo a la mayor parte de la población negra traída desde Reunión para servir como fuerza laboral. El traspaso limpio permitió a África Oriental tomar posesión de Mayotte sin complicaciones. La presencia del coronel Bromell sirvió para enfatizar que la isla había sido tomada por Prusia y su posterior tratamiento y desarrollo sería responsabilidad de África Oriental. La decisión de que Prusia supervisara la ceremonia de entrega se tomó para salvar las apariencias de Francia. Si bien Mayotte fue técnicamente un botín de guerra, la participación de Prusia permitió a Francia atribuir la transferencia a Prusia, en lugar de directamente a África Oriental. Esta maniobra diplomática ayudó a mantener una apariencia de dignidad francesa frente a la pérdida territorial. Capítulo 307 Nacimiento de Alemania. Cuando África Oriental tomó el control de Mayotte, también puso su mirada en el archipiélago de las Comoras, incluidas las islas principales de Gran Comora, Anjouan y Moeli,
junto con numerosas islas más pequeñas cerca de Mayotte. El plan era mantener una conversación diplomática con el sultán de Anjouan e integrar gradualmente las Islas Comoras en África Oriental. Después de estabilizar Mayotte, la Armada de África Oriental puso rumbo a la isla de Anjouan. A través de negociaciones dirigidas por el archiduque Fernando, el sultán de la isla de Anjouan firmó un tratado que convirtió a las Islas Comoras en un protectorado de África Oriental. En este punto, la isla Anjouan ya había perdido el control sobre las otras tres islas. Sin embargo, este tratado proporcionó a África Oriental una razón justificable para ejercer influencia sobre las dos islas restantes, Gran Comora y Moeli, actuando en nombre del sultán de Anjouan para reprimir cualquier resistencia nativa. La población de las Islas Comoras era diversa y comprendía negros africanos, árabes y malayos. Los árabes ocupaban la posición dominante y la cultura de las islas era predominantemente árabe. Las Islas Comoras, con su clima de selva tropical y su población relativamente pequeña, eran relativamente fáciles de gestionar para África Oriental. Mientras tanto, el 18 de enero de 1871, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles en París, Guillermo I anunció su toma de posesión como emperador del Imperio Alemán. Se había logrado la unificación de Alemania, con la incorporación de los estados del sur de Alemania, lo que convirtió al Imperio Alemán en el país más poderoso del continente europeo. Los estados del sur de Alemania siempre habían sido económicamente avanzados y su anexión fortaleció significativamente a Alemania. Baviera, en particular, tenía un poder considerable, lo que la convertía en una fuerza a tener en cuenta en Europa. El establecimiento del Imperio Alemán marcó el nacimiento de Alemania como nación unida. El nuevo imperio tenía una población de más de 40 millones y un territorio de 610.000 kilómetros cuadrados, superando a Francia como el país más poderoso de Europa. Este trascendental acontecimiento tuvo importantes implicaciones para el Imperio austrohúngaro, ya que significó la pérdida total de influencia de Austria en la región alemana. El emperador Francisco tenía sentimientos encontrados, mientras que Hungría acogió con satisfacción el desarrollo, ya que Austria ya no podía utilizar la región alemana para reprimir a Hungría. Mientras se establecía el Imperio Alemán, África Oriental extendió sus felicitaciones. Sin embargo, África Oriental optó por mantener un perfil bajo, especialmente teniendo en cuenta que el anuncio se hizo en París, para evitar generar tensiones con otras potencias europeas. Con la unificación de Alemania, la población de África Oriental había aumentado a 4,7 millones. La afluencia de inmigrantes alemanes y austrohúngaros, junto con los matrimonios étnicos mixtos y otros recién llegados, había fortalecido aún más la identidad pangermana, convirtiendo a África Oriental en una de las regiones de habla alemana más grandes del mundo. Como uno de los países más grandes del mundo por superficie terrestre, África Oriental ocupó el quinto lugar a nivel mundial, solo detrás del Imperio Británico, la Rusia zarista, los Estados Unidos y el Lejano Oriente. Sin embargo, la comunidad internacional todavía percibía a África Oriental como principalmente la costa este de África, excluyendo territorios como Mozambique y algunas posesiones austríacas. A pesar de la inmensidad de su territorio, África Oriental se embarcó en una estrategia de desarrollo discreta. Buscó mantener la estabilidad en sus fronteras, desarrollando relaciones comerciales con regiones vecinas como los Boers y los portugueses, evitando al mismo tiempo conflictos armados. El emperador Ernst inició los preparativos para trasladar algunas industrias del consorcio Exingen a África Oriental. El consorcio Exingen se había convertido en uno de los conglomerados más importantes del mundo, con una influencia significativa en Alemania, Austria-Hungría y otras partes de Europa. Ahora era una de las entidades más ricas del mundo y África Oriental necesitaba tiempo para absorber plenamente sus activos. El núcleo del consorcio Exingen era el Banco Exingen, que controlaba numerosas empresas emergentes en las industrias de energía eléctrica, militar, alimentaria, de maquinaria y otras en toda Europa. El desarrollo económico de África Oriental estaba estrechamente ligado a los intereses del consorcio. África Oriental reconoció la necesidad de una industria pesada para apoyar su crecimiento económico. La falta de industria pesada le impidió proporcionar materiales industriales básicos y formó una barrera para convertirse en una entidad política y económica poderosa. El desarrollo de la industria pesada se convirtió en un objetivo principal para el Reino de África Oriental. Capítulo 308 Infiltración Londres, Inglaterra. En un snack bar en la esquina de un distrito rico de Londres, un hombre guapo vestido como un caballero inglés llegó a esta tienda llamada Indian Snacks. Tan pronto como apareció, llamó la atención de mucha gente. Tiene un puente nasal alto,
cuencas de los ojos bajas, cabello espeso y dorado y ojos profundos, que no coinciden con el estilo actual de los jóvenes británicos. Aunque con solo mirarlo a la cara, parece muy inmaduro, de unos 17 o 18 años, pero cada uno de sus movimientos imita el comportamiento de los viejos caballeros británicos, que es muy estándar y elegante. Esto hizo que algunas de las damas que cenaban aquí lo llamaran una lástima, un hombre guapo, pero cada movimiento parece anticuado, como si vieran a su anciano padre aparecer repentinamente frente a ellas, borrando severamente los cerebros amorosos que quieren una dulce idea de amor. El joven ignoró las miradas de todas las jóvenes y caminó directamente hacia el mostrador. La muleta que tenía en la mano resonaba con fuerza y rítmicamente sobre el suelo de madera. Le preguntó cortésmente al camarero: «Señor, ¿aquí vende pasteles de cielo estrellado?». El camarero no es muy mayor y parece un pequeño creampie. Dice ser de la región india, pero un rostro oriental demuestra que miente, pero a los comensales no les importa. La gente viene aquí porque la comida india es muy buena. Auténtico, especialmente el Ecstasy Little Crispy Ball, es el más popular entre el público. Está cubierto con queso, crema y miel, y los británicos dicen que es bueno después de comerlo. Por un lado, este restaurante indio tiene un carácter muy distintivo. Se dice que la mayoría de los ingredientes provienen de la India, especialmente varias especias secretas, que tienen un sabor fuerte, y el agua del Ganges se transporta especialmente desde el río Ganges en la India hasta Londres. Según las instrucciones del personal de servicio del restaurante, se dice que el agua del Ganges es equivalente al agua bendita en la India, que puede limpiar el alma y ayudar a los británicos a ir al cielo después de la muerte. No es despectivo. Los puritanos británicos merecen tales bendiciones por ser tan piadosos. Al final, la mayoría de las personas que vienen aquí a comer son jóvenes talentos de la zona rica, especialmente las damas ricas que están llenas de toneladas. En comparación con los grasientos chefs británicos, los camareros de este restaurante son generalmente más guapos y la mayor parte del personal de servicio es del este y del oeste. El apuesto joven de Con es novedoso y llamativo. Lo siento, aquí somos un restaurante indio. Es una lástima, no hay pollo al curry, pollo guisado al curry. ¿Quieres dulce o salado? Quiero algo limpio e higiénico. Los dos estaban hablando una frase tras otra en el mostrador, y en el camino metieron una pequeña nota en el bolsillo del joven caballero. Ten una buena comida. Gracias. Por la tarde, 214 Thames Street, Londres. El hombre que apareció en el restaurante durante el día estaba hablando con otro hombre, que era el dueño de Snacks Indios. Señor Charlie, esto es un resumen del contenido del Parlamento inglés en diciembre de este año. Se centra principalmente en la popularización de la ley y las dos guerras entre Italia y Austria. Además, Irlanda es una preocupación para la mitad de los Estados Unidos, Reino Unido. Sin embargo, Irlanda no es independiente después de todo, por lo que solo podemos hacerlo. Es un asunto interno del Reino Unido. El dueño del bar le entregó un grueso fajo de documentos. Y continuó: en la reunión interna del gobierno británico de este año, América del Sur sigue siendo la principal prioridad en cuanto a las prioridades de trabajo de las colonias, y también se mencionó el canal de Suez. Aparte de eso, casi no hay ninguna discusión importante preocupación por África. El hombre conocido como Richard preguntó: ¿es confiable la fuente? Compramos a un miembro del Parlamento de la región de Abergavenny del Reino Unido. Tiene una estrecha relación personal con el actual ministro independientemente del ministerio, por lo que tiene muy claro los asuntos internos del Reino Unido. Ustedes no han mostrado ninguna señal, ¿verdad? No se preocupe, contratamos a un francés para que trabajara para nosotros en nombre de un empresario estadounidense. Nuestra gente mintió sobre el desarrollo del mercado británico, por lo que están más interesados en las políticas del gobierno británico. ¿Francés? Confiable. Nunca lo consideramos como uno de los nuestros, por lo que mantuvimos un contacto de una sola línea. Él no conocía nuestra verdadera identidad. Aún tenemos que tener cuidado de despertar sus sospechas. Después de todo, es un francés en Inglaterra. Sería malo si perdiera la cabeza y nos traicionara. Jeje, no, sabemos todo sobre su situación. Su padre lo trajo aquí desde Francia cuando era joven. Su padre se casó con una madrastra inglesa, pero pronto su padre murió repentinamente por razones desconocidas. La madrastra se asoció con otro hombre para anexar la propiedad familiar, y los dos lo echaron de la casa. Más tarde, se convirtió en un huérfano en el twist. Según el paquete, finge ser un advenedizo en los Estados Unidos, se comunica con dignatarios y roba información del gobierno británico y ahora no puede escapar de esta vida extravagante. Una vez que nos deje, quedará reducido a las calles nuevamente.
Bueno, eso es bueno, pero hay que tener cuidado en todo, después de todo, no eres tuyo, así que debes tener cuidado, dijo el hombre llamado Richard. Después de eso, se sentó en el sofá y comenzó a hojear los materiales. Toda la sala quedó en silencio, solo el segundero marcaba el dial del reloj. Al mirarlo, era tarde en la noche y Richard finalmente dejó los documentos que tenía en la mano. Trajo un brasero como si no hubiera nadie allí, arrojó los materiales en él, luego encontró una vela y la encendió, y la habitación se iluminó instantáneamente. Era invierno en Londres, por lo que el fuego que se encendió añadió algo de calidez a la fría habitación. Richard dijo, continúe prestando mucha atención a los movimientos del gobierno británico, y también preste atención a los periódicos privados y a la opinión pública. Si hay un tema sobre el reino, infórmelo a tiempo. Bueno, no te preocupes, algunos de los nuestros ya se han mezclado con muchos tabloides, y uno de ellos ha alcanzado el puesto de editor en jefe del Times. Si hay contenido relevante, obtendremos la fuente del noticias lo antes posible. Muy bien, lo que el reino necesita ahora es un entorno para un desarrollo estable, por lo que es mejor no atraer la atención de otros países, especialmente la atención de la gente aquí. No podemos interferir a nivel gubernamental, pero la opinión pública debe ser bien entendido, incluso si cuesta más dinero, ni dejar que los trabajadores de los barrios marginales de Londres sepan que todavía hay un reino de África Oriental en el mundo. Es mejor encontrar más gente atractiva y describir África de la manera más horrible posible, así que los ciudadanos de Londres sepan que los fantasmas no van a ese pobre lugar de África. Céntrese en los rumores de algunas enfermedades horribles, la peste negra está bien. El poder de la opinión pública puede ser manipulado, especialmente en los países capitalistas, siempre y cuando estén dispuestos a gastar dinero para mantener el ritmo. El gobierno de África Oriental también está dispuesto a gastar más dinero para que los británicos sepan que esta región de África no es bueno, entonces no deberías venir aquí. Aunque los ciudadanos londinenses de los barrios marginales no pueden participar directamente en los asuntos del Estado británico, el movimiento de huelga de trabajadores a lo largo de los años ha obligado al gobierno británico a realizar cambios, otorgando a la clase trabajadora el derecho al voto en 1867. Es decir, la importancia de la opinión pública será cada vez más importante en el futuro, y estará relacionada con los votos de los señores del Parlamento británico, lo que facilitará la infiltración del gobierno de África Oriental. Los países libres son así, el capital controla la opinión pública, y la opinión pública implica votos, que eventualmente afectarán la política, por lo que quien tenga más capital puede volverse loco en el gran sistema de países libres. La razón por la cual todos los países capitalistas encuentran una voz para sus propios intereses. La versión actual de la era no se ha actualizado hasta ese punto. Al fin y al cabo, no ha sido atenuado por diferentes oponentes ideológicos, por lo que se permite que la capital del país de África Oriental campe a sus anchas en los tres países, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, lo que se considera un vacío legal en la versión. Por supuesto, no se debe ignorar el poder de los trabajadores y los pequeños ciudadanos. Gran Bretaña todavía los necesita para ir a la guerra, por lo que publicitan el duro clima y el medio ambiente en África, y subconscientemente les dicen a estas personas que no se dejen engañar por el gobierno británico en el futuro. Ir a África es la muerte. ¿Alguna vez has luchado contra la enfermedad? Fortalece el futuro Departamento de Reclutamiento Británico. Capítulo 309 Organización de Agentes Privados. Richard, cuyo nombre real es Augusta, es uno de los jefes de la rama británica de la organización Dark Thread dentro del servicio de inteligencia comercial del consorcio Etchingen. El Departamento de Inteligencia Empresarial del consorcio Etchingen, fundado en 1866, inicialmente se centró en recopilar información relacionada con los negocios para referencia de Ernst. A medida que el consorcio se expandió y se desarrollaron las colonias de África Oriental, amplió su alcance para incluir inteligencia nacional y regional. Posteriormente, Ernst creó una organización encubierta llamada Dark Thread, que operaba bajo la apariencia de un departamento de inteligencia empresarial pero funcionaba como una red de espías directamente bajo el mando de Ernst. La mayoría de los miembros de la organización Dark Thread fueron cuidadosamente seleccionados de la Academia Militar de Etchingen, recibieron capacitación profesional y demostraron una alta lealtad. Sin embargo, tendían a ser jóvenes y relativamente inexpertos, lo que explicaba la inmadurez de la organización, incluidos miembros como Augusta. La organización Dark Thread operaba en secreto en África Oriental, alojada dentro del Departamento Nacional de Auditoría, monitoreando las operaciones de los países de África Oriental. Incluso Liam Can Standing desconocía su existencia.
Si bien actualmente operaba de forma privada bajo el liderazgo de Ernst, se anticipaba que la organización eventualmente se fusionaría con el aparato estatal de África Oriental, sirviendo como precursora del Departamento de Seguridad Nacional de África Oriental. La organización Dark Thread de la Oficina de Inteligencia Comercial de Chingen llevó a cabo actividades principalmente en países elegidos democráticamente como el Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Estos países fueron elegidos debido a su control relativamente laxo, lo que favorecía a los agentes inexpertos. La organización acumuló gradualmente experiencia en la recopilación de inteligencia. Los países autocráticos con gobiernos fuertes, como África Oriental, no eran ideales para actividades de espionaje, ya que corrían el riesgo de quedar expuestos. Sin embargo, era una historia diferente en países más antiguos como el Lejano Oriente y el Imperio Austrohúngaro, donde la organización Dark Thread podía infiltrarse con relativa facilidad. Afortunadamente para la organización, las capacidades de inteligencia de Ernst eran limitadas y sus principales actividades se centraban en países que representaban amenazas potenciales para África Oriental, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Portugal y Francia. Estas naciones tenían intereses coloniales en África o estaban involucradas en el comercio, lo que las convertía en objetivos principales para la recopilación de inteligencia. En esta época, Estados Unidos todavía era una nación relativamente débil, eclipsada por los imperios británico y francés. Mientras los empresarios estadounidenses buscaban oportunidades comerciales en el Océano Índico, África Oriental se mostraba cautelosa en sus tratos con ellos. Decidió rechazar propuestas, como la creación de puestos comerciales en Zanzíbar, para evitar influencias no deseadas. África Oriental sí comerciaba con el sultanato de Zanzíbar, al que se consideraba un vecino amistoso. Además, el sultanato desempeñó un papel fundamental en el comercio de importación y exportación de África Oriental, sirviendo como intermediario clave en los mercados de todo Oriente Medio y el Océano Índico. Mientras tanto, en la ciudad de Dar es Salaam, 3 barcos transoceánicos de Chingen descargaban máquinas de producción de armas de Reiser. Estas máquinas, de solo 4 o 5 años de antigüedad, eran relativamente nuevas y avanzadas en comparación con el equipo del arsenal de África Oriental. Las piezas estaban selladas en cajas con instrucciones de no abrirlas hasta llegar a su destino. Vincente, el técnico a bordo, destacó la importancia de mantener seca la maquinaria y evitar daños durante el transporte. Bryce, en representación del gobierno de África Oriental, le aseguró que habían preparado materiales resistentes a la lluvia y habían garantizado el transporte seguro de la maquinaria. Vicente también preguntó sobre el avance de la construcción de la fábrica. Bryce, sin embargo, no estaba al tanto de los detalles, pero le aseguró que no debería haber ningún problema. Probablemente el gobierno había planeado la construcción y ya había informado a las partes pertinentes en la ciudad de Mbeya, donde se ubicaría la fábrica. África Oriental tenía una gran población indígena, lo que proporcionaba una abundante mano de obra para proyectos industriales y de infraestructura. Esto permitió el desarrollo eficiente de emprendimientos de gran escala, como la construcción de fábricas y arsenales. La adquisición de maquinaria llegó en el momento oportuno, coincidiendo con la decisión del gobierno prusiano de eliminar gradualmente los obsoletos rifles de Reiser. Muchas empresas militares alemanas se enfrentaban a la necesidad de reestructurarse o cerrar. África Oriental adquirió diversas maquinarias y equipos de producción de armas a precios casi de chatarra, lo que le permitió montar una cadena completa de producción de armas. África Oriental ahora tenía la capacidad de producir de forma independiente una amplia gama de armas y equipos, incluidas pistolas, bayonetas, dagas y artillería pequeña. Sí, bien podría haber limitaciones debido a la baja eficiencia de la producción y la baja capacidad de producción de acero, esto marcó un paso significativo hacia la autonomía en la producción de armas y equipos para África Oriental. Capítulo 310, Ayuda a África. Capítulo 310. La producción de armas en Mbeya supondría un enriquecimiento significativo de las industrias y el crecimiento potencial de una gran ciudad. Sin embargo, Ernst prefirió evitar la creación de una metrópolis masiva, ya que creía que las ciudades extremadamente superpobladas no eran habitables y las subpobladas no podían utilizar plenamente sus recursos. La visión de Ernst para la ciudad de Mbeya era promover su papel como centro de transporte, conectando varias regiones y fomentando la colaboración entre ciudades más pequeñas dentro de la zona industrial del lago Malawi. Este enfoque tenía como objetivo prevenir la superpoblación en Mbeya y al mismo tiempo facilitar la cooperación industrial y el desarrollo en toda la zona. Mientras tanto, en el lejano oriente, Richard, el embajador del Reino de África Oriental,
Se acercó al gobierno Qin con una petición inusual. Buscó ayuda para aprender las habilidades médicas avanzadas del lejano oriente y pidió al gobierno Qin que enviara personal médico para ayudar a África Oriental a enfrentar diversos desafíos, incluidas sequías, inundaciones, animales salvajes y epidemias. En respuesta a la solicitud de Richard Jackson, uno de los ministros de la oficina del primer ministro, transmitió la propuesta a Tongzi, el emperador de la dinastía Qin. Tongzi encontró intrigante la solicitud y preguntó si este reino de África Oriental era la misma nación que recientemente había establecido una embajada en Corea del Norte. Jackson confirmó que efectivamente se trataba del mismo reino y explicó que los orígenes de África Oriental se remontaban a las expediciones de Yene, que habían conducido al establecimiento del reino por parte del príncipe de Prusia Occidental. También mencionó que el enfoque de Prusia en la fuerza militar había dejado al país en dificultades económicas. Tongzi estaba interesado en la inusual petición, dado que los países occidentales a menudo mostraban arrogancia. Jackson explicó que África Oriental era diferente, ya que admiraba la floreciente cultura de la dinastía Qin y buscaba ayuda de China a pesar de ser una nación no occidental. Si bien Tongzi encontró intrigante la solicitud, se mantuvo cauteloso y se preguntó si podría haber una agenda oculta. Jackson aclaró que África Oriental estaba relativamente subdesarrollada y había enfrentado desafíos como la vida silvestre, desastres naturales y plagas, lo que hacía que la situación del país fuera terrible. Tongzi se alegró de que una nación extranjera buscara ayuda de la dinastía Qin y lo vio como una oportunidad para recuperar cierto sentido de superioridad para su imperio, que había enfrentado la humillación de las fuerzas británicas y francesas en el pasado. Tongzi hizo una generosa oferta, permitiendo a África Oriental enviar funcionarios y estudiantes a estudiar medicina china en el Hospital Tai. Además, ofreció reclutar cientos de médicos del Imperio Qin para brindar asistencia médica a África Oriental, promoviendo la buena voluntad y la gracia de China en el escenario internacional. Esta ayuda humanitaria a África era un proyecto formal respaldado por el gobierno Qin, y Tongzi estaba decidido a no permitir que ningún charlatán se aprovechara de ello. El proceso de selección del personal médico enviado a África Oriental sería riguroso para garantizar que la ayuda proporcionada fuera genuina y eficaz. Capítulo 311 La idea del Reino de Italia. La situación médica en África Oriental era difícil, con escasez de médicos y acceso limitado a la atención médica. La mayoría de los médicos procedían del este y había pocos médicos capacitados en la región. Muchos pueblos indígenas recurrieron a remedios caseros y prácticas tradicionales, recurriendo a menudo al método de prueba y error. África Oriental tenía 108 clínicas oficiales pero ningún hospital, y solo 285 médicos registrados. La infraestructura médica era, en el mejor de los casos, rudimentaria y la región dependía de las medicinas herbarias, algunas de las cuales eran heredadas de prácticas indígenas. Si bien algunos remedios fueron ineficaces, otros ayudaron con problemas comunes como inflamación, sangrado y dolor. En medio de estos desafíos, África Oriental había ofrecido asistencia médica a Italia, aprovechando su capacidad agrícola y su exceso de producción de alimentos para brindar ayuda en tiempos de crisis. La afluencia de refugiados de los territorios perdidos de Italia en Lombardía y Venecia había creado una grave escasez de alimentos dentro del Reino de Italia, que ahora buscaba apoyo externo. Emmanuel II, el rey de Italia, estaba profundamente preocupado por el problema alimentario que enfrentaba su país después de perder importantes regiones agrícolas en la llanura del río Po y el sur de Italia. Su ministro de Agricultura informó que la producción de cereales de Italia era insuficiente y que la situación se vio agravada por el aumento de los precios de los alimentos en Europa debido a la reducción de la producción en Alemania y Francia. El ministro de Asuntos Exteriores trajo buenas noticias a Emmanuel II, afirmando que el Reino de África Oriental estaba dispuesto a vender a Italia una cantidad sustancial de alimentos, en particular arroz y maíz, a bajo precio. Inicialmente, Emmanuel II sintió curiosidad por África Oriental y preguntó sobre la historia de la nación. Se enteró de que el Reino de África Oriental era un país relativamente nuevo, establecido en África Oriental por Constantino, príncipe de Echingen en Prusia. El ministro de Relaciones Exteriores explicó que África Oriental había estado exportando cereales de manera constante en los últimos años, incluso antes del establecimiento del Reino de África Oriental. Emmanuel II preguntó si África Oriental había logrado riqueza desarrollando la tierra y cultivando alimentos utilizando la población local. El ministro sugirió que este podría ser el caso,
ya que el continente africano tiene una vasta superficie, una densidad de población relativamente baja y una fuerza laboral que requiere salarios mínimos. Emmanuel II se interesó en la idea de abrir una colonia italiana en África para abordar el problema alimentario de Italia. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores expresó su preocupación por la falta de experiencia de Italia en la colonización de ultramar y sus actuales desafíos financieros. Emmanuel II reconoció las dificultades financieras que enfrentaba Italia, con importantes deudas con el Reino Unido. Decidió que importar alimentos del este de África era una solución más inmediata para paliar la crisis alimentaria, priorizando el arroz y el maíz. Creía que apaciguar a los refugiados era crucial en este momento y consideraría la posibilidad de abrir colonias en África en el futuro cuando la situación financiera de Italia mejorara. Italia no tenía planes inmediatos para la colonización de ultramar, pero se centró en abordar sus problemas apremiantes, incluida la escasez de alimentos causada por las pérdidas territoriales en la reciente guerra. Capítulo 312. La espada apunta al imperio abisinio. Emmanuel II, ante el obstáculo a la unificación de Italia y la pérdida de importantes territorios, vio la colonización como el camino a seguir para el Reino de Italia. Inspirado por el Reino de África Oriental, que ya había establecido una colonia en África, Emmanuel II comenzó a considerar la colonización italiana como un medio para resolver el problema de escasez de alimentos de Italia. Mientras evaluaban posibles opciones de colonización, los asesores de Emmanuel II presentaron la situación en África. Observaron que varias potencias europeas habían establecido propiedades costeras a lo largo de las costas africanas, siendo África Occidental una zona particularmente densamente poblada, controlada por Gran Bretaña, Francia, Portugal y los Países Bajos. El norte de África estaba más cerca de Italia, pero era mayoritariamente desértico, lo que lo hacía inadecuado para la agricultura a gran escala. África Oriental estaba bajo el dominio del Reino de África Oriental y Portugal, mientras que Sudáfrica era una colonia británica. Emmanuel II se mostró sorprendido por la situación competitiva en África y destacó la presencia de tantas potencias europeas. Sus asesores explicaron que otras naciones habían obtenido ventajas significativas como pioneras en África. El Reino de Italia se había debilitado, e incluso el Imperio Otomano, la potencia más débil del norte de África, era formidable en comparación con el estado actual de Italia. Los asesores de Emmanuel II propusieron el Imperio Abisinio, situado en la costa del Mar Rojo, como objetivo adecuado para la colonización italiana. Destacaron varias ventajas, entre ellas su proximidad al Canal de Suez, que facilitaría el control italiano, y la presencia de una gran cantidad de tierra ya cultivada. Los asesores señalaron que las condiciones agrícolas del imperio abisinio eran favorables y que las regiones de la meseta etíope ofrecían tierras fértiles. A Emmanuel II le intrigó la idea y preguntó más. Los asesores enfatizaron que las tierras cultivadas de Etiopía estaban fácilmente disponibles, a diferencia de otras partes de África, y que podrían proporcionar una fuente continua de importaciones de alimentos para Italia. Destacaron el clima favorable y los recursos hídricos de la meseta etíope, particularmente en la región suroeste bajo control de África Oriental. Esta zona tenía un clima lluvioso de meseta alpina, lo que la hacía apta para la agricultura. A pesar de estas ventajas, era esencial reconocer la distinción entre la meseta etíope y el imperio abisinio. Si bien Etiopía había controlado históricamente toda la meseta, África Oriental ahora compartía el control de la región. El imperio abisinio conservó su corazón agrícola en el noroeste, mientras que África Oriental ocupó el suroeste. Emmanuel II expresó su preocupación por la fuerza del imperio abisinio, pero sus asesores lo tranquilizaron. Mencionaron que el imperio abisinio había experimentado conflictos internos recientemente y que los británicos habían capturado su capital hace unos años. El imperio también había estado involucrado en conflictos con Egipto por Sudán, lo que lo convertía en un estado más débil y fragmentado. Emmanuel II quedó satisfecho con la evaluación y decidió continuar con los planes para invadir y colonizar Abisinia. El departamento colonial comenzó los preparativos y los sectores de la industria y el comercio nacionales apoyaron con entusiasmo la decisión. Para Italia, con su excedente de población debido a la reciente guerra y la necesidad de nuevos mercados debido a la independencia de Nápoles, Abisinia presentaba una atractiva oportunidad de expansión. El reino de Italia estaba dispuesto a poner sus ojos en el imperio abisinio, viéndolo como un oponente más débil en comparación con el formidable imperio austriaco al que se habían enfrentado anteriormente. El sueño de la unificación italiana podría estar en suspenso, pero la colonización de África parecía ser el camino a seguir para el reino de Italia.
Capítulo 313 Contrabando Stuttgart. En Eixingen, una ciudad que había florecido silenciosamente, la relación de Ernst con la familia real original de Eixingen se había distanciado gradualmente. Incluso cuando regresó a la ciudad, rara vez se quedó allí, prefiriendo residir en el castillo de Hohenzollernburg, que se encontraba un poco alejado de la ciudad. A pesar de esta distancia, los residentes locales se habían adaptado a esta nueva forma de vida, ya que Prusia había asumido el control de la región y ahora era más apropiado llamarla Alemania. El pueblo de Eixingen, habiendo sido testigo del establecimiento de Alemania, organizó espontáneamente una ceremonia para celebrar este acontecimiento trascendental en la historia alemana. Ernst, ahora un vagabundo, finalmente había regresado a la ciudad, aunque rara vez la visitaba. Los grandes edificios construidos para la universidad eran impresionantes, pero parecían algo fuera de lugar en las pequeñas y estrechas calles de Eixingen. El ambiente aquí era muy diferente al de Stuttgart. Sin embargo, debido a la presencia de la Academia Militar de Eixingen y la aclimatación gradual de los ciudadanos locales, la vida en Eixingen continuó sin problemas. La Academia había cumplido su misión histórica en Eixingen y ahora estaba a punto de transformarse en una universidad alemana. Ernst reconoció su valor como lugar para que los estudiantes de África Oriental adquirieran conocimientos y tecnología alemanes avanzados. Actualmente, África Oriental no tenía planes de establecer su propia universidad. Se enfrentaron a una escasez de profesores y estudiantes. Por lo tanto, acoger la educación superior de África Oriental en Europa era una elección lógica. Después de todo, había una gran demanda de individuos talentosos capaces de desempeñarse como profesores universitarios, y no estaban dispuestos a trabajar en lugares como África Oriental, que eran esencialmente remotos y aislados. En cuanto a la fuente de estudiantes, al primer grupo de estudiantes de escuela primaria en África Oriental aún les quedaba algo de tiempo antes de graduarse, y el desarrollo de la educación secundaria en África Oriental ya estaba en la agenda. Uno de los asesores de Ernst, Tom, preguntó sobre el rumbo futuro de la universidad. Ernst asintió y compartió sus planes. Sí, no solo la Academia Militar de Eixingen se transformará en una universidad, sino que también otras escuelas se integrarán en una universidad alemana. ¿Qué nombre tiene en mente? Eixingen tenía 3 escuelas secundarias fundadas por la familia real de Eixingen además de la Academia Militar de Eixingen. Juntos formaron un extenso distrito escolar que ocupaba un área casi equivalente a la propia ciudad de Eixingen. Tom sugirió, Su Alteza, si tiene la intención de formar talentos para el reino, tal vez establecer una escuela de formación de profesores podría ser una buena elección. En cuanto al nombre de la universidad, muchas personas en la región alemana no están familiarizadas con Eixingen y su importancia. Maestros, es posible que necesitemos un pequeño truco. Ernst estuvo de acuerdo y pensaron en ideas para el nombre de la universidad. Tom propuso, Su Alteza, los alemanes con algún conocimiento reconocerían Stuttgart, mientras que Eixingen alguna vez fue un país independiente y es relativamente desconocido entre los distintos estados alemanes. Para atraer profesores y estudiantes, es posible que necesitemos un enfoque estratégico. Ernst consideró la sugerencia y decidió, entonces creemos 2 universidades, la Universidad Normal de Stuttgart y la Universidad Tecnológica de Stuttgart. Los dos se rieron del giro humorístico de nombrar una universidad en Eixingen en honor a Stuttgart, una conocida ciudad alemana. Esta elección seguramente sorprendió a muchos ciudadanos de Stuttgart cuando supieron que el nombre de su ciudad estaba asociado con una universidad situada tan lejos. El regreso de Ernst a Eixingen tuvo un propósito, trasladar la Academia Militar de Eixingen a África Oriental. La Academia, que se había ganado su reputación como institución militar de renombre en Alemania, se convertiría ahora en la academia militar oficialmente reconocida más alta de África Oriental. La Academia Militar de Eixingen se estableció inicialmente en Alemania porque África Oriental carecía de los recursos para construir una institución de este tipo durante su periodo colonial temprano. Sin embargo, con las crecientes capacidades de África Oriental, había llegado el momento de que la academia regresara a su continente de origen. Una vez que la Academia Militar de Eixingen se mudara, el campus que dejara tendría un nuevo propósito. Los edificios eran relativamente nuevos y las instalaciones eran de primer nivel. Eixingen tenía buenas conexiones de transporte y estaba cerca de Stuttgart, un importante centro de transporte en el suroeste de Alemania. Tom señaló otra ventaja, Su Alteza, si nuestro objetivo es formar talentos para el reino, establecer una escuela de formación de profesores podría ser valioso. Al nombrar a la Universidad Normal de Stuttgart, ciertamente podemos atraer más atención,
especialmente entre aquellos que buscan puestos como profesores. A Ernst le gustó la idea y aceptó seguir adelante con los planos de la Universidad de Ixingen. Esta universidad sería un centro para los estudiantes internacionales de África Oriental que estudian en Alemania y Austria. La proximidad de la universidad a Stuttgart ayudaría a gestionar más eficazmente a los estudiantes extranjeros, garantizando que recibieran la educación y la orientación que necesitaban. En última instancia, los estudiantes educados en esta universidad desempeñarían un papel crucial en el desarrollo de África Oriental. África Oriental reconoció la importancia de cultivar el talento y la reubicación de la Academia Militar de Ixingen fue solo el comienzo de sus ambiciosos planes educativos. Capítulo 314 Comercio y conflicto. Bedele Town, ubicada en la provincia de Turkana del Reino de África Oriental, es una de las ciudades más septentrionales de la provincia. Sirve como un bullicioso mercado comercial establecido por el Reino de África Oriental. Una mañana luminosa, el mercado de Bedele cobró vida. Las caravanas de Abisinia, que habían viajado un largo camino desde las regiones del sur de Abisinia, llegaron a Bedele para dedicarse al comercio. Trajeron caballos, vacas, ovejas, camellos y diversas especialidades agrícolas de Abisinia para intercambiarlos por bienes en la ciudad. Una tienda de armas especializada anunció: "Hoy hemos recibido un total de 150 mosquetes de excelente calidad. Ustedes pueden pujar por ellos y el mejor postor se asegurará la compra". Inmediatamente, los compradores ansiosos comenzaron a competir por los mosquetes. Bubu Yaweisi, un hombre de negocios procedente de la región de Tigray, en el norte de Abisinia, declaró audazmente: "Estoy ofreciendo 30 caballos abisinios". Los caballos abisinios eran conocidos por su calidad y eran una especialidad de la región, que también se encontraba en la provincia de Turkana en África Oriental. La oferta de Bubu Yaweisi ahuyentó a muchas caravanas más pequeñas interesadas en adquirir caballos abisinios. La parte norte de Abisinia, particularmente la región de Tigray, era el corazón del imperio abisinio. El propio Bubu Yaweisi pertenecía a la poderosa familia Zawi de la región de Tigray. Justo cuando Bubu Yaweisi creía haber cerrado el trato, una voz provocativa intervino: "Jejeje, ¿los yanquis también quieren adelantarse a nosotros? La familia Moi ofrece 30 caballos y un caballo Senya, además de un camello". Esto vino de Oundley Kevin, un hombre de negocios de la región sur de Amara en el imperio abisinio. Las intenciones de Oundley Kevin eran claras: estaba decidido a adquirir los mosquetes. Bubu Yaweisi miró más de cerca y se dio cuenta de que el provocador era un viejo rival. Se burló sin reservas: "Entonces es una pequeña familia Amara. ¿Cómo se compara con nuestra familia Zawi? Nuestra familia Zawi se encuentra entre las 3 familias más importantes del imperio. Podría agregar 10 burros Amara y estos mosquetes seguirían siendo míos". El hombre de negocios de África Oriental pareció desconcertado y preguntó: "Señor Bubu Yaweisi, ¿se refiere a 10 burros?". Bubu Yaweisi respondió con seguridad: "Sí, 10 burros, pero son 10 burros de Amara, o, en otras palabras, 10 burros con cerebros tan pequeños como los de la familia Amoy". Oundley Kevin no estaba contento y replicó: "Tú, Oundley Kevin", provocado por el insulto, confrontó a Bubu Yaweisi. El rápido personal de África Oriental se apresuró a separar a las dos partes, pero ninguna de las partes estaba dispuesta a dar marcha atrás y pronto estalló una pelea. Al ver que persuadirlos era inútil, el dueño de la tienda no tuvo más remedio que hacer sonar un silbido de advertencia, seguido de un agudo y prolongado "wow". La policía montada de África Oriental estacionada cerca de la ciudad de Verdelay escuchó la señal y llegó rápidamente a caballo. Blandieron palos para dispersar a los empresarios abisinios en disputa. Pronto la situación se calmó. Cruz, el jefe del departamento de policía de Verdelay, se dirigió severamente a la multitud: "Silencio. Este es un lugar público, no un campo de batalla. Cuenten con el dinero, no con la fuerza bruta. Deben considerarse afortunados de que sea yo quien se encargue de esto, no el guardias fronterizos, o se enfrentarán a un resultado diferente. Vuelvan a sus negocios y no permitan que esto vuelva a suceder o aprenderán de primera mano lo poderosa que puede ser la policía de África Oriental. El resto de ustedes, abandonen el área y continúa con tu negocio". Una vez que se restableció el orden en el mercado, Cruz se fue, dejando solo a Bubu Yaweisi y Oundley Kevin mirándose fijamente. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a actuar imprudentemente. Al final, Oundley Kevin compró con éxito los mosquetes y ofreció 30 caballos y 11 camellos Zawi cojos. Mientras se marchaba,
Bubu Yaweishi no pudo resistir un comentario de despedida, sin vergüenza. Ora para que estés a salvo una vez que. Oddly Kevin respondió con orgullo, pensaste que esto era Tigray. Estaré esperando tus represalias. La confianza de Oddly Kevin procedía de los mosquetes que acababa de adquirir. Armado con estas armas y apoyado por miembros expertos de la caravana, no sintió miedo. Al norte de Bedele Town se encontraba Negmet, la ciudad más al sur del Imperio Abisinio. La relación entre África Oriental y el Imperio Abisinio se mantuvo armoniosa, con un mínimo conflicto de intereses. Esta relación amistosa se reflejó en el bullicioso mercado comercial. África Oriental siempre había sido cautelosa al expandirse hacia la meseta etíope, ya que enfrentaba un escrutinio constante por parte de las fuerzas dentro del Imperio Abisinio. Sin embargo, las dos partes nunca entraron en un conflicto real. África Oriental nunca había invadido Abisinia, mientras que los vecinos del sur de Abisinia. Capítulo 315, Liquidación. Capítulo 315. Al regresar al mercado comercial en la ciudad de Verdelai, mientras Bubu Yaweishi y Oddly Kevin tenían su acalorado altercado en su camino de regreso al Imperio Abisinio, se desarrolló otra escena en la ciudad. Un grupo de caravanas de Negmut se dirigió gradualmente hacia Bedele, donde fueron recibidos calurosamente por Lawrence, el comandante de la compañía de los guardias fronterizos estacionados allí. Lawrence los saludó con un tono amistoso y dijo, «Señor Jan Reed, hoy llegó bastante temprano». Jan Reed, el líder de las caravanas de Negmut, respondió con una sonrisa, «Jajaja, señor Lawrence, es usted muy amable. Hoy hace buen tiempo y creo que es una señal de que nuestra cooperación está alcanzando nuevas alturas». A diferencia de otras caravanas que se apresuraron temprano hacia Bedele para asegurar sus compras, la caravana de Jan Reed llegó más tarde, aunque las autoridades de África Oriental las trataron con una actitud diferente. Incluso los guardias fronterizos los saludaron calurosamente. Lawrence continuó la conversación y dijo, «Señor Jan Reed, escuché que hoy llegó un lote de armas de fuego nuevas. Ya fueron vendidas a Tigray y Amara, su capital, por la mañana. Pero no se preocupe, nosotros. He guardado lo mejor para ti». Jan Reed apreció esta información exclusiva proporcionada por Lawrence y expresó su gratitud diciendo, «Gracias por avisarme, amigo mío. Estos norteños se están volviendo demasiado codiciosos, monopolizando el comercio de armas en la parte oriental del imperio y ahora tratando de expandirse hacia el sur». Jan Reed desaprobó el comportamiento sin escrúpulos de sus colegas. Antes de que África Oriental abriera los mercados comerciales, las actividades comerciales del Imperio Abisinio se concentraban principalmente a lo largo de la costa del Mar Rojo. Ciudades como Nehemet y otras del sur no habían disfrutado de estos dividendos comerciales. Aunque había rutas comerciales hacia el norte, las relaciones entre Egipto en el norte y el Imperio Abisinio eran extremadamente tensas, lo que resultó en un comercio mínimo entre ellos. Lawrence consoló a Jan Reed diciéndole, «Señor Jan Reed, no se desanime. Los negocios no tienen límites y, con el apoyo de África Oriental, Negmut y sus aliados eventualmente podrán competir con estos actores importantes». De manera similar a como los británicos habían apoyado a Juan IV, el Reino de África Oriental también buscaba un representante dentro del Imperio Abisinio para promover sus propios intereses. Las fuerzas locales en el sur del Imperio Abisinio, lideradas por la ciudad de Negmet, se sintieron atraídas por apoyar a Nadhog como su portavoz. El ascenso de Nadhog fue bastante dramático. Procedía de una familia prominente de la región de Tigray y había sido enviado al sur por el exemperador del Imperio Abisinio, Teodoro II, para servir como general de guardia contra la invasión de África Oriental. Sin embargo, después de la derrota y el suicidio de Teodoro II, el Imperio Abisinio se sumió en el caos y Nadhog emergió como uno de los fuertes contendientes al trono imperial, apoyado por varias fuerzas del sur. La importancia de Nadhog residía en la conexión de su familia con la familia Salomón, esencialmente la familia real del Imperio Abisinio. Esta afiliación lo hizo más aceptable para todo el país. Los partidarios de las fuerzas del sur contaban con el respaldo de África Oriental. Así, Nadhog pasó de ser un general encargado de proteger contra las incursiones de África Oriental a uno de los aspirantes a la cima del poder en el Imperio Abisinio, apoyado por África Oriental. Bajo la dirección de Lawrence, Jan Reed y su grupo llegaron a la exclusiva tienda de armas en Bedele Town. Su trato fue diferente al de Bubu Yaweishi y Oddly Kevin antes. Los llevaron al patio trasero de la tienda de armas, donde estaban cuidadosamente dispuestas cajas de municiones. Lawrence fue a buscar una palanca y él mismo abrió una caja. La caja de madera pintada de verde emitía un fuerte olor, lo que indicaba que este lote de mercancía era nueva.
Al abrir la caja, se revelaron brillantes rifles de avancarga M1809 de Animalisa, cuidadosamente guardados en paja. Lawrence le entregó uno de los rifles a Jan Reed y le explicó: estos son rifles M1809, encargados por el ejército regular prusiano en su día. Son bien conocidos en Europa por su confiabilidad y piezas de alta calidad. Lawrence, aunque un poco avergonzado, aseguró a Jan Reed que a pesar de su edad, estos rifles todavía eran dignos de confianza. Estos rifles eran bastante raros en Prusia debido a las limitaciones impuestas por Francia durante el reinado de Napoleón. Encontrar tales antigüedades en África Oriental indicaba su asequibilidad, ya que esencialmente se recolectaban en almacenes de municiones prusianos. Lawrence intentó enfatizar lo positivo, diciendo: aunque pueden ser un poco viejos, su confiabilidad es incuestionable. Después de todo, el ejército prusiano, como una poderosa fuerza europea, exigía armas estandarizadas de alta calidad con piezas intercambiables. Son mucho mejores que las armas de fuego obsoletas que hemos vendido a los norteños. Era cierto que las fuentes de rifles en el Imperio Abisinio eran variadas, y la mayoría eran antigüedades compradas en diferentes países. La calidad era irregular y algunos incluso estaban en mal estado. Rara vez fueron restaurados antes de venderse en África Oriental. Satisfecho con la apariencia y calidad de los rifles, Jan Reed preguntó: señor Lawrence, ¿puedo inspeccionar las otras cajas? Lawrence estuvo de acuerdo de buena gana y le pasó la palanca a Jan Reed. Sin embargo, Jan Reed sabía que no podía ser complaciente y marcó varias casillas al azar para garantizar la coherencia en la calidad. Su satisfacción era evidente. Después de inspeccionar los rifles, Jan Reed comentó: estamos muy satisfechos con este lote. Nos gustaría realizar el pago ahora. Podemos pagar en monedas de oro y plata o en ganado. Lawrence respondió: está perfectamente bien, amigo mío. Utilice el método que le resulte más conveniente. Al final, Jan Reed intercambió el lote restante de monedas de plata otomanas en el Banco Exingen. Estas monedas se obtuvieron durante el comercio con comerciantes otomanos a lo largo del Mar Rojo. Sin embargo, debido al conflicto en curso entre Egipto y Abisinia, el comercio se vio gravemente perturbado, lo que provocó que el valor de las monedas de plata otomanas en Abisinia se depreciara significativamente. Jan Reed estaba ansioso por venderlos. En África Oriental, estas monedas de plata otomanas aún podrían regresar al Imperio Otomano cuando fueron llevadas al Sultanato de Zanzíbar. Después de todo, Abisinia no tenía salida al mar, mientras que África Oriental no. Esto también marcó el colapso de la influencia financiera del Imperio Otomano en el Imperio Abisinio, cuando el Reino de África Oriental reemplazó estas monedas de plata otomanas con monedas más estables, como libras británicas, francos y bonos financieros emitidos por el Banco de Echingen en el este. África. El Imperio Abisinio, con una población de casi 10 millones de habitantes, era un mercado atractivo y las perspectivas eran prometedoras. África Oriental estaba ansiosa por reemplazar sus armas de fuego obsoletas y abandonar las armas de chispa de carga frontal con la introducción de las líneas de producción de rifles Dreiser. Este imperio devastado por la guerra presentaba una excelente oportunidad. Una vez concluido el negocio, Jan Reed y su grupo quedaron satisfechos con la transacción y se prepararon para regresar a la ciudad de Negmet, con su misión cumplida. Capítulo 316, Escudo del Rin. Capítulo 316. Al hablar de los bonos financieros negociados entre África Oriental y Abisinia, destacó un bono en particular, emitido por el Banco de Echingen bajo la atenta mirada del gobierno de África Oriental. Sirvió como instrumento monetario dentro de África Oriental. En la actualidad, el gobierno de África Oriental estaba contemplando la emisión de su propia moneda, y Ernst se encontró profundamente involucrado en este esfuerzo. El 14 de marzo de 1871, la delegación del Reino de África Oriental, encabezada por Ernst y compuesta principalmente por empleados del Banco Echingen, se embarcó oficialmente en una misión de investigación a la Casa de la Moneda de Suecia. Su visita recibió la bendición de la familia real sueca. Baines, el presidente del Banco de Suecia, fue el encargado de dar la bienvenida a la delegación. Comenzó contando la notable historia de Suecia en materia bancaria y monetaria. Explicó que Suecia había introducido los primeros billetes en Europa en 1661, lo que marcó el inicio de los billetes como forma de moneda reconocida en el continente. Si bien estos billetes iniciales se introdujeron para complementar la insuficiente oferta de moneda metálica,
Pronto ganaron una aceptación generalizada como moneda genuina. Los billetes fueron emitidos por el gobierno y respaldados en oro, lo que garantiza su estabilidad y credibilidad. Estos billetes suecos se convirtieron en los primeros billetes emitidos oficialmente en la historia europea, similares a los billetes financieros de África Oriental, aunque África Oriental no produjo moneda metálica. Baines continuó, la corona sueca que ven ante ustedes está compuesta predominantemente de fibras de algodón, con un pequeño porcentaje de fibras de cáñamo y una cantidad significativa de pulpa de madera. Ernst añadió, nuestros billetes de África Oriental se componen principalmente de algodón, sisal de alta calidad y una pequeña proporción de pulpa de madera. Baines expresó curiosidad, ya veo, no estoy muy familiarizado con el sisal. En Suecia, la madera es de suma importancia. Incluso importamos cantidades sustanciales de algodón. Ernst aprovechó la oportunidad para ensalzar las virtudes del sisal, que África Oriental producía en abundancia. El sisal cuenta con fibras largas con una resistencia excepcional, durabilidad, resistencia a la corrosión, al calor y una rápida absorción y liberación de humedad. Estas cualidades lo hacen ideal para la producción de papel. No solo produce papel robusto, sino que también es fácil de almacenar y flexible, y proporciona una sensación cómoda. Sirve como materia prima principal para nuestros billetes. Intrigado, Baines preguntó más, ¿qué pasa con su precio y volumen de producción? Ernst aclaró, la característica distintiva del sisal es su alto rendimiento, que suele tener un promedio de unas 3 toneladas por acre al año. Sin embargo, prospera exclusivamente en regiones tropicales y subtropicales, lo que lo convierte en un cultivo ideal para todo el este de África debido a su clima tropical. Actualmente, México es el mayor productor de sisal del mundo. Baines consideró, ya veo, bueno, podemos sustituir la pulpa de madera por sisal, siempre que sea rentable. Podríamos mejorar la calidad de nuestros billetes. Ernst aseguró rápidamente, esto no supone ningún problema. En Hamburgo tenemos una planta de procesamiento de sisal dedicada a la fabricación de materias primas para cables de barcos. Si está interesado, puede visitar Hamburgo para realizar compras. Incluso podemos ofrecerle un 50% de descuento. La oferta de Ernst no se trataba de ser frugal, más bien, reflejó la creciente demanda de sisal en África Oriental. Si hubiera más compradores interesados, África Oriental estaría encantada de hacerlo. La expansión del cultivo de sisal era una posibilidad en respuesta a las necesidades del mercado. Baines se rió entre dientes, jajaja, eso suena bien. Enviaremos técnicos y personal de adquisiciones para una evaluación. Posteriormente, Baines llevó a Ernst y su delegación a inspeccionar el equipo mecánico dentro de la Casa de la Moneda sueca. Baines compartió sus ideas, esta máquina de impresión fue encargada especialmente en el Reino Unido. Aunque en Suecia estamos ligeramente por detrás en capacidad de fabricación, el diseño es enteramente nuestro. Por lo tanto, lleva nuestra marca única. Este nivel de precisión se puede encontrar en Francia y Prusia, pero el contrato inicial se adjudicó al Reino Unido debido a su precio más bajo. El equipo fue diseñado en Suecia, luego fabricado en Londres y luego enviado de regreso a Suecia para los ajustes finales. Ernst investigó más, ¿con qué estándar lo compararías? Baines aclaró, prácticamente no hay nada más avanzado que esta maquinaria. Sin embargo, si tiene la intención de adquirir un juego, ciertos componentes internos, como los moldes, requerirían modificaciones. Cada juego de billetes es único y satisface los diferentes requisitos de cada cliente. Aunque hay hoy en día son pocos los clientes de este tipo, muchos países todavía dependen predominantemente de las monedas. El comentario final de Baines dio en el blanco, por eso Ernst había viajado hasta Suecia. Si el Imperio Austrohúngaro poseyera una tecnología madura en este ámbito, Ernst sin duda habría dado prioridad a la cooperación con ellos. Sin embargo, el Imperio Austrohúngaro todavía se adhirió a la moneda y carecía de experiencia en la producción de billetes. Además, los fuertes vínculos entre la familia real de Exingen y la familia real sueca influyeron en la decisión de colaborar con Suecia. En cuanto a por qué no se eligió a Alemania, fue porque la tecnología de billetes de Alemania era similar a la del Banco Exingen. Si bien el papel moneda existía en numerosos estados, las monedas de metal siguieron prevaleciendo en todo el imperio. Este viaje a Suecia giró en torno a conocer la tecnología sueca contra la falsificación de billetes, beneficiándose de sus siglos de experiencia en este campo. En África Oriental, los problemas de falsificación eran relativamente insignificantes, dada la educación y la capacidad de contar limitadas de la población general.
Sin embargo, cuando África Oriental introdujo su propia moneda en el escenario internacional, particularmente en Alemania y el Imperio Austrohúngaro, se hicieron imprescindibles medidas estrictas contra la falsificación. El Echingen Bank había adquirido experiencia mediante la emisión de bonos financieros, que también servían como billetes de banco. Si bien poseían una experiencia única, su participación en el campo era relativamente reciente y abarcaba solo 2 o 3 años. Por lo tanto, esta visita a Suecia tenía como objetivo rectificar este déficit, acumular conocimientos de una nación con 2 o 3 siglos de experiencia en tecnología de billetes. La mayoría de los miembros del equipo de inspección procedían del Banco Echingen y estaban aquí para impartir la tecnología y las experiencias avanzadas de Suecia. En asociación con Suecia, combinarían este nuevo conocimiento con su experiencia existente en billetes para lanzar la propia moneda de África Oriental. Esta moneda fue bautizada como florín del Rin y representaba una desviación significativa del florín del Rin que circulaba en Alemania. En primer lugar, el florín del Rin de África Oriental era un billete de banco, mientras que el florín del Rin europeo era una moneda de oro y plata. En segundo lugar, el florín del Rin de África Oriental presentaba denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 florines. El término florín compartía la misma unidad que la corona, pero significaba moneda de oro y Rin denotaba el nombre de la moneda. Por último, la moneda tenía la imagen de Constantino en el frente, presentando un busto de Constantino con un distintivo sombrero puntiagudo que recordaba al casco militar alemán. El reverso de la moneda llevaba la imagen de Hohenzollernburg, adornada con símbolos como el escudo nacional. Cada escudo equivalía a 0,22 gramos de oro, con reservas de oro derivadas de minas de oro en África Oriental, particularmente en la región de los Grandes Lagos. Por motivos de seguridad, el Banco Echingen había establecido varias bóvedas en Europa. La moneda de África Oriental, conocida como florín del Rin, carecía de nombres alternativos. Sin embargo, para diferenciarlo del florín del Rin de circulación internacional del Imperio Austrohúngaro. Capítulo 317 Acuerdo sobre la delimitación de la frontera entre el este y Egipto el 14 de marzo de 1871, mientras Ernst visitaba Suecia, África Oriental y Egipto firmaron formalmente el acuerdo sobre la delimitación de la frontera entre el Reino de África Oriental y Egipto. Este acuerdo estableció la frontera entre las dos naciones. La situación que condujo a este acuerdo tuvo su origen en 1870, cuando la región sudanesa de Egipto notó un aumento repentino en el número de africanos orientales en sus zonas del interior. La noticia llegó a Jartum cuando un príncipe de Buganda, que había huido a Sudán, informó que el reino de Buganda había sido subsumido por África Oriental. Alrededor de 1868, tras la integración del reino Buganda original en África Oriental, las fuerzas de África Oriental comenzaron a explorar la cuenca del Alto Nilo a lo largo del río Nilo, avanzando desde el curso principal del Nilo Blanco hasta la llanura de Gefila en Sudán. Durante este periodo, África Oriental todavía estaba en su fase colonial y se centraba principalmente en estudiar y cartografiar los ríos sudaneses. Sin embargo, durante la Tercera Guerra de Conquista, África Oriental aprovechó la oportunidad para ocupar toda la cuenca del Alto Nilo, conectando las tierras de la meseta de Azande y la meseta de Etiopía. Básicamente, esto abarcaba la mayor parte del territorio que más tarde se convertiría en Sudán del Sur. Con esto, África Oriental ahora compartía frontera con Egipto, un acontecimiento que tomó a Egipto por sorpresa. Naturalmente, Egipto estaba ansioso por esta repentina presencia, particularmente en la zona de Jartum, el corazón de Sudán. La llanura de Gefira, al sur de Jartum, era una región vital, situada entre el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Con casi 250 kilómetros de largo y 120 kilómetros de ancho, presentaba suelos fértiles y terreno llano, lo que la convertía en la zona agrícola de regadío más importante de Sudán. Si se perdiera la llanura de Gefira, el dominio de Egipto en Sudán se desmoronaría por completo. Aunque otras regiones tenían masas de tierra más grandes, gran parte de ellas eran similares a los desiertos a ambos lados del río Nilo en Egipto, lo que las hacía prácticamente inútiles. Por lo tanto, el gobierno egipcio envió urgentemente diplomáticos a negociar con África Oriental para evitar que el reino avanzara más al norte. Aunque Egipto mantenía una posición de fuerza, naturalmente desconfiaba de los europeos y trataba de evitar un conflicto en dos frentes. Esto obligó a Egipto a entablar negociaciones discretas con África Oriental. Cuando Egipto propuso negociaciones, África Oriental vio la oportunidad de llegar a un acuerdo favorable. Ernst pasó un día entero examinando mapas para formular una propuesta sincera. El lugar de negociación fue Egipto,
concretamente en Kusti, la ciudad portuaria fluvial más al sur del Nilo. Kusti se encontraba en la orilla izquierda del Nilo Blanco, a 260 kilómetros de Jartum. Sirvió como centro para la distribución de algodón, goma arábiga, ganado, pescado y cereales. Kusti desempeñó un papel crucial como nexo de transporte, facilitando el movimiento de mercancías entre Jartum, Obaid y Yuba. El firmante del Acuerdo de Egipto fue Rahman, un alto funcionario que supervisa la región de Jartum. El Reino de África Oriental había destinado temporalmente a un ministro en Egipto, y el primer ministro se llamaba Miles. En Kusti, Miles presentó a Rahman la propuesta final, indicando claramente la resolución de África Oriental con respecto a la frontera entre los dos países. Hizo hincapié en que si Egipto no podía aceptarlo, lamentablemente se retiraría de la negociación. Rahman quedó desconcertado por la amenaza, pero resistió la tentación de arrebatarle el plano a Miles. En cambio, lo examinó cuidadosamente. Rahman comentó: «Señor Myers, debo aclarar que el sultanato de Darfur es una nación independiente y no está bajo el control de Egipto». Miles, sin conocer las fronteras territoriales de Egipto, asumió que la parte norte de África Oriental era parte de Sudán. Esta falta de comunicación podría atribuirse a la información proporcionada por el reino. No obstante, Miles no se inmutó. Miles preguntó: «Ah, ya veo. Mencionaste el sultanato de Darfur, ¿correcto?». Rahman afirmó: «Sí, excelencia Miles, el sultanato de Darfur siempre ha mantenido su independencia. Si bien tenemos algunas relaciones comerciales, podría considerarse un estado vasallo bajo nuestro nombre. Sin embargo, está demasiado lejos de nosotros para que podamos ejercer un ejercicio efectivo. Por lo tanto, Egipto no puede reclamar el sultanato de Darfur». Miles, comprendiendo el contexto, preguntó más: «¿Qué pasa con la zona de Kordofán?». Rahman explicó: «El reino de Kordofán fue fundado por el pueblo Fur. Si bien en teoría es nuestro estado vasallo, el pueblo Fur en Kordofán resistió nuestra autoridad, limitando nuestro control a ciertas regiones». Miles se dio cuenta de que la parte norte del reino de África Oriental estaba esencialmente bajo la influencia de Egipto, excepto una pequeña zona. Miles dijo: «Entonces, estos dos países son esencialmente estados vasallos de Egipto. Si nos los vendes unilateralmente, nosotros nos encargaremos del resto». Rahman estuvo de acuerdo. En principio, estas regiones están bajo la soberanía de Egipto, pero solo podemos entregarle el control del sultanato de Darfur y el reino de Kordofán en nombre de Egipto. Tendrá que negociar con ellos por su cuenta. Si bien Rahman podría parecer generoso, esta decisión surgió de su conciencia de que Egipto enfrentaría un desafío formidable al tratar con el reino de África Oriental. Miles preguntó: «Señor Rahman, no tenemos problemas con estos dos países, pero es demasiado para usted incluir la parte sur de la llanura de Gezira en su territorio. Esta región ha pertenecido históricamente a Egipto». Miles se refería a la parte sur de la llanura de Gezira, que era vital para el control egipcio de Sudán. Rahman protestó: «La parte sur de la llanura de Gezira siempre ha sido considerada territorio egipcio por todas las partes. A pesar de nuestra falta de presencia militar allí, incluso el imperio abisinio se abstiene de afirmar su soberanía sobre esa zona». Miles señaló: «Nosotros, en África Oriental, no tenemos un conocimiento profundo de esta región. No es nuestra responsabilidad estudiar las señales de tráfico en Egipto. Si quiere evitar malentendidos, es mejor dejarlo claro». Este intercambio de palabras fue más que una simple discusión, fue una táctica de negociación. África Oriental pretendía conseguir concesiones en otras áreas ocupando la parte sur de la llanura de Gezira. La importancia de la llanura de Gezira para la región de Sudán era similar a la importancia de las tierras a lo largo del río Nilo para Egipto. Perder su control tendría consecuencias nefastas para el gobierno de Egipto en Sudán. Rahman cedió: «Ya que hemos llegado a este punto y el malentendido se ha resuelto, ¿puede su país retirarse de la parte sur de la llanura de Gezira?». Miles estuvo de acuerdo: «Ciertamente, pero para garantizar la seguridad de la vía fluvial del río Nilo, debemos conservar parte de la tierra en la región occidental». Esta concesión llevó a Rahman a reflexionar sobre la situación. Luego, Miles trazó una línea norte-sur en el mapa, indicando la pequeña área que África Oriental estaba dispuesta a ceder. Miles aclaró: «No pedimos mucho, principalmente a lo largo del Nilo Blanco, y no estamos interesados en el Nilo Azul». Este compromiso alivió las preocupaciones de Rahman, quien estuvo de acuerdo: «Muy bien, este acuerdo es razonable». Miles concluyó: «Entonces firmémoslo. No debería haber futuros conflictos de intereses entre nuestras dos naciones». Capítulo 318, Ciudad Zuba.
Capítulo 318. En marzo, la estación seca en Sudán del Sur trajo un calor abrasador a la ciudad de Zuba, que alguna vez fue la capital de Sudán del Sur, Yuba. La ciudad de Zuba es un pequeño pueblo situado en la orilla occidental del Nilo Blanco y se considera la zona más próspera de Sudán del Sur. Históricamente, sirvió como bastión del Imperio Otomano para el trabajo misionero y la caza de esclavos antes de ser abandonado. Con el tiempo, los habitantes locales se asentaron en la región, pero su vida relativamente buena duró poco cuando llegaron los africanos orientales. En medio del calor opresivo, André, el alcalde de la ciudad de Zuba, buscó refugio a la sombra de un árbol, abanicándose fervientemente para mantenerse fresco. Se lamentó ante Devins, el jefe militar de la ciudad de Zuba, no esperaba que hiciera tanto calor aquí y que la gente pudiera morir. Levins lo tranquilizó, no te preocupes, la temporada de lluvias llegará en poco más de un mes y traerá un clima más fresco. Aunque Levins ofreció palabras de consuelo, sabía que incluso durante la temporada de lluvias, las temperaturas de Sudán del Sur no mejorarían significativamente. En comparación con su vecino, Sudán del Norte, el clima de Sudán del Sur era desafiante. A pesar de estar al lado del desierto del Sahara, más del 95% del territorio de Sudán del Sur se encuentra en regiones húmedas y semihúmedas. Sin embargo, debido a su mayor altitud, Sudán del Sur experimentó temperaturas más altas que la zona de la meseta de África Oriental e incluso superó a las regiones costeras de África Oriental. En los días más calurosos, las temperaturas podrían superar fácilmente los 40 grados centígrados, creando un ambiente sofocante, muy diferente al calor seco del desierto del Sahara. Levins continuó, por ahora, estamos estacionados aquí y nuestras tareas diarias implican principalmente supervisar a los esclavos negros en el trabajo. ¿Qué más se puede pedir? Esto es mucho mejor que ser un aldeano común y corriente en la provincia de los Grandes Lagos del Norte antes de que usted se uniera a nosotros. André respondió, me convertí en alcalde de esta ciudad gracias a mis propios esfuerzos. Además, probablemente no haya ningún alcalde en África Oriental que esté en peor situación que yo. Si nuestra ciudad pierde a su líder número 100, es posible que ni siquiera tenga la población de un pueblo del este. Levin se rió entre dientes, jeje, no estés demasiado insatisfecho. Escuché que un grupo de inmigrantes pasó por aquí hace unos días. Solo había unas 40 personas en su grupo, incluso menos que el nuestro. A menos que suceda algo inesperado, podría terminar aceptando tu liderazgo después de todo. Los inmigrantes que mencionó Levin se dirigían a unos 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Zuba. A diferencia de la ciudad de Zuba, que tenía importancia histórica durante el Imperio Otomano, este destino era una simple aldea indígena, por lo que era probable que se estableciera una aldea allí. André comentó, está a unos 40 o 50 kilómetros de distancia, por lo que se necesitarán al menos 2 o 3 días para enviar un mensaje allí. Es posible que necesiten toda la suerte que puedan tener. Mientras los dos hombres conversaban, los nativos negros, bajo la atenta mirada de los soldados de África Oriental, continuaban limpiando la vegetación del terreno utilizando primitivas herramientas de piedra, cortando árboles y malas hierbas. El progreso en el desarrollo de Zubat aún había sido lento debido a la ineficiencia de este modelo de trabajo. Todavía se encontraba en la etapa de consolidación territorial y dependía de más de 2000 esclavos capturados en el área local. Estos esclavos trabajaron incansablemente, limpiando gradualmente la tierra de vegetación y piedras. Gracias a su trabajo, la tierra cultivable en la ciudad de Zuba se había multiplicado por más de 6 desde que África Oriental tomó por primera vez el control de la tierra. Varios grupos de habitantes locales fueron reemplazados en el proceso. Los esclavos amontonaron piedras a un lado, mientras que los árboles y la maleza que limpiaban se apilaban juntos. Después de unos días de exposición al sol, los africanos orientales prendieron fuego a la pila. Una vez que el humo se disipó, dejó cenizas de plantas que luego se esparcieron por los campos. Además de la limpieza de tierras, esta práctica ayudó a ahuyentar a los animales, en particular a las serpientes, creando un entorno más seguro para los futuros inmigrantes de África Oriental y la producción agrícola en Sudán del Sur. El proceso de recuperación de tierras en Sudán del Sur tuvo un fuerte carácter primitivo, caracterizado como agricultura de tala y quema. Debido a la falta de herramientas de hierro, el desarrollo de Sudán del Sur dependió en gran medida de los esclavos, un recurso que parecía prácticamente ilimitado. Periódicamente,
el ejército de África Oriental se aventuraba a capturar nuevos esclavos a lo largo del río Nilo para reponer su número. Solo los inmigrantes de África Oriental poseían las herramientas de hierro necesarias para el cultivo. Actualmente, el suministro de estas herramientas estaba garantizado desde Zambia y Zimbabue, en el sur de África Oriental. Como resultado, Sudán del Sur tuvo que conformarse con lo que tenía. Andrés señaló, necesitamos limpiar 700 acres adicionales de tierra antes de que llegue la temporada de lluvias para evitar complicaciones cuando comience a llover. Tendremos que trabajar más duro durante el próximo mes para completar esta tarea. Mientras André planificaba las próximas tareas de la ciudad, un trabajador negro, que había trabajado durante 5 horas bajo un sol abrasador de más de 30 grados centígrados, de repente perdió el conocimiento en el campo. Los soldados de África Oriental se apresuraron a controlarlo. Mientras todavía respiraba, parecía sufrir un golpe de calor. Rápidamente lo trasladaron a un charco cercano para refrescarlo, una situación con la que los soldados estaban muy familiarizados. Las abundantes precipitaciones y las fuentes de agua de los grandes lagos, como el lago Victoria, habían creado extensos pantanos y bosques en los tramos superiores del Nilo Blanco. Este clima y entorno hicieron que Sudán del Sur fuera especialmente adecuado para el cultivo de arroz, ya que cumplía todas las condiciones necesarias. Sin embargo, el desafío inicial residía en el desarrollo de la tierra y siguió siendo la tarea más ardua. Si Sudán del Sur hubiera estado situado en el este de Asia, podría haberse desarrollado mucho antes. Pero esto era África, donde durante milenios las poblaciones indígenas locales no habían desarrollado civilizaciones agrícolas. En cambio, las regiones vecinas como Sudán, Egipto y Abisinia históricamente habían brindado orientación sobre técnicas agrícolas. A pesar de las ideales condiciones agrícolas de Sudán del Sur, la población local, tradicionalmente nómada, no había aprovechado el potencial de la tierra. La zona desperdició recursos de agua, calor y tierra. Incluso en el siglo XXI, Sudán del Sur importaba frutas y verduras, lo que se consideraba una vergüenza para una nación africana. Actualmente, Sudán del Sur estaba repleto de diversas frutas silvestres, pero estos artículos todavía se importaban. El modelo de desarrollo agrícola de baja eficiencia obstaculizó el progreso de Sudán del Sur en su vida anterior. Gran parte de su riqueza proveniente de los recursos petroleros terminó siendo desperdiciada debido a los conflictos en curso y la necesidad de comprar alimentos, armas y artículos de lujo. Esto impidió mejoras significativas en la infraestructura, la energía hidroeléctrica y las carreteras de Sudán del Sur. A pesar de ser una nación productora de petróleo, Sudán del Sur era uno de los países más pobres de África. Era rico no solo en petróleo sino también en otros recursos valiosos. En pocas palabras, Sudán del Sur había culpado frecuentemente a la opresión de los árabes del norte por su subdesarrollo antes de independizarse de Sudán. Sin embargo, después de la independencia, sobrevinieron conflictos internos y caos. Parecía que el nivel de vida del ciudadano medio en Sudán del Sur no había mejorado. Comparativamente, la situación se parecía a la de Somalia, donde habían dominado los señores de la guerra. Ahora había intervenido África Oriental, aparentemente poniendo fin al caos. Nota, el capítulo termina aquí. Capítulo 319 Reubicación de la sede. En lugares como Sudán del Sur, la estrategia del gobierno de África Oriental implicó inicialmente dispersar parte de la población para asegurar el control y desarrollar gradualmente la tierra mientras utilizaba un número sustancial de esclavos. Sudán del Sur presentó un desafío único como la única región de África Oriental con un clima de selva tropical, lo que dificultó su desarrollo. Como resultado, la atención se desplazó temporalmente a otras áreas. 21 de marzo de 1871. En Suecia, tras varios días de negociaciones, el Exingen Bank llegó a un acuerdo con el Swedbank. Exingen Bank comprometió una importante suma de dinero para comprar un conjunto completo de equipos de impresión de dinero y tecnologías relacionadas de Swedbank. Tras la implementación de métodos antifalsificación y otras tecnologías necesarias, el banco Exingen ensamblaría y produciría el primer conjunto de monedas para el Reino de África Oriental en Mella. La introducción de la primera moneda de África Oriental desencadenaría una serie de cambios, incluida la reubicación de la sede del Banco Exingen en la ciudad de Dambasa y el establecimiento del Banco Central de África Oriental en Berlín. En Berlín se convocó una reunión de alto nivel para discutir el traslado de la sede. Ernst, dirigiéndose a la reunión, declaró: "Quiero enfatizar que es necesario reubicar la sede. El consorcio Exingen es una entidad multinacional, y aunque las condiciones en África Oriental pueden diferir de las de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, es la patria de además,
Pronto viajaré al este de África, por lo que para el futuro y el desarrollo del banco, la sede debe acompañarme al este de África. La decisión de Ernst no le cayó bien a muchos presentes, pero continuó, este asunto está estrechamente relacionado con todos ustedes, así que por favor exprese sus opiniones. Davis, parece que tiene algunas preocupaciones, por favor adelante. Davis expresó su oposición a la reubicación, afirmando, Su Alteza, personalmente me opongo a la reubicación de la sede. Usted es muy consciente del tamaño del Exchange Bank. Afectará a toda la organización, sin mencionar las dificultades de reubicar el cerebro del banco junto con toda la información y datos. Ernst reconoció las preocupaciones de Davis y dijo, tiene razón, la sede es de hecho el cerebro del banco. Debido a su importancia, necesita estar en un entorno seguro. Creo que África Oriental proporciona esa seguridad. ¿Qué opina? La confianza de Ernst provenía del ejército de África Oriental, de casi 200.000 efectivos, al que consideraba una fuente de estabilidad. También enfatizó su lealtad a la familia real de Exingen. Refiriéndose a la logística del traslado, Ernst añadió, en cuanto a los desafíos que usted mencionó, como la transferencia de trabajo y datos, le daré suficiente tiempo para la preparación. Tendrá un plazo de 1 año para organizar todos los datos. Además, estableceremos 2 subcentros en Berlín y Viena para compartir la carga de trabajo del cuartel general. Estos centros se encargarán de algunas operaciones europeas, mientras que el cuartel general se centrará principalmente en el mando y la toma de decisiones. Davis planteó otra preocupación sobre la comunicación, a lo que Ernst respondió, la comunicación no debería ser un problema. África Oriental está bien conectada a la red telegráfica europea, y una vez que la sede del Banco Exingen se traslade a África Oriental, estableceremos un submarino exclusivo, línea telegráfica para facilitar la comunicación entre la sede y las filiales europeas. Ernst también aseguró al personal sobre las condiciones de vida en África Oriental, todos los que se trasladen a África Oriental recibirán la nacionalidad de África Oriental y una casa gratis. Puede optar por traer a su familia o dejarla en Europa. Además de su salario, proporcionaremos un subsidio de alimentación mensual y un seguro médico gratuito. Cuando surgió el tema de la educación, Ernst aseguró, en torno a la nueva sede contrataremos profesores europeos de renombre para crear escuelas especializadas para los hijos de los empleados, incluidas escuelas primarias y secundarias. La educación universitaria dependerá de su elección. Sus hijos pueden vivir de forma independiente mientras asiste a la universidad. Respecto a las preocupaciones sobre el clima y la salud, Ernst explicó, el clima de África varía mucho y muchas áreas de África Oriental son más frías que Europa. Experimentan 4 estaciones, muy parecidas a la primavera durante todo el año. Los mosquitos no son un problema importante en las ciudades de África Oriental, y proporcionaremos espirales y mosquiteros como medidas preventivas. Además, estableceremos un hospital occidental y un hospital chino, asegurando que los empleados reciban la mejor atención médica. Ernst también se refirió al deseo de los empleados de visitar Europa. Prepararé un barco especial para que ustedes regresen a Europa cuando sea necesario, para visitas personales, viajes de negocios u otros asuntos. A pesar de las reticencias iniciales, las soluciones integrales de Ernst parecieron haber aliviado las preocupaciones de los empleados. Preguntó por última vez, ¿hay alguna objeción a trasladar la sede a África Oriental? La mayoría de los empleados del Exingen Bank, antes reacios, ahora se han dejado convencer por las amplias ventajas. Ernst concluyó, muy bien, el asunto está resuelto. Ahora, analicemos la ciudad donde debería ubicarse la nueva sede. He recopilado información sobre las ciudades más adecuadas en el este de África para su consideración. Después de la discusión y el apoyo, la ciudad con mayor consenso se convertirá en la futura sede del Exingen Bank. Las ciudades consideradas incluyeron Mombasa, Nairobi, Dar es Salaam, la primera ciudad, Bagamoyo y Mbeya. Después de acaloradas discusiones entre el personal, Nairobi surgió como la opción preferida, con temperaturas que rara vez superan los 30 grados centígrados, incluso en los meses más calurosos. El clima de Nairobi ofrecía un marcado contraste con las temperaturas extremas de Berlín, lo que la convertía en un lugar ideal para la sede del banco. La infraestructura relativamente completa de la ciudad y una presencia significativa de alemanes e italianos solidificaron aún más el atractivo de Nairobi. Al final, las preocupaciones de los empleados acerca de trabajar en África Oriental parecían haber sido atendidas y esperaban con ansias las oportunidades y beneficios que traerían la reubicación de la sede del Exingen Bank en Nairobi.
Capítulo 320, doble rasero. Capítulo 320. Exingen Bank actúa como componente central del consorcio Exingen, la columna vertebral desde la que se extienden muchas grandes empresas y sucursales. Estas sucursales están conectadas con numerosos socios, proveedores de materias primas, puntos de venta, pequeñas empresas y empresas en las que participa el Exingen Bank. La sede del banco es el eje central que dirige toda la operación del consorcio. Si bien actualmente no es factible reubicar todo el consorcio en África Oriental debido a la capacidad limitada de África Oriental para respaldar un conglomerado global de este tipo, trasladar la sede del banco a África Oriental le permite continuar administrando las operaciones del consorcio de manera efectiva. Ernst pasó al siguiente tema y pidió a Clayson, responsable de la industria textil, que le informara sobre su estado. Clayson informó: Su Alteza, la industria textil ha tenido un desempeño excepcionalmente bueno, especialmente durante el año anterior, cuando estalló la guerra. Vimos un aumento en la capacidad de producción y recibimos numerosos pedidos de Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Nuestra ventaja reside en la mano de obra abundante y barata en el lejano oriente y la eficiencia de nuestras nuevas fábricas. Pudimos liberar máquinas y trabajadores para pedidos militares, asegurando un suministro continuo, suficiente y estable de uniformes y productos relacionados. Explicó que el ejército había sido un cliente importante, especialmente con la ampliación del ejército de la Federación de Alemania del Norte en 1.000.000 de tropas durante el año anterior. Esta expansión generó una gran demanda de uniformes militares y artículos relacionados. Ernst reconoció la rentabilidad de la industria textil y afirmó: la industria textil es de hecho un sector lucrativo. Actualmente, nuestra industria textil se divide en dos categorías: empresas y fábricas de propiedad absoluta, e inversiones en empresas textiles en los Estados Unidos y Europa a través de préstamos. Me gustaría centrarme en la primera categoría, nuestras propias empresas. Ernst expresó su intención de separar la industria textil de la Exingen Commodity Company y crear un nuevo grupo industrial textil directamente bajo el Exingen Bank. Este cambio tenía como objetivo racionalizar la gestión y mejorar la eficiencia. La idea recibió el apoyo unánime de los asistentes, ya que desde hacía tiempo estaba claro que la industria textil debería funcionar independientemente de la empresa de artículos de primera necesidad de Exingen. Con la construcción de la fábrica textil del Lejano Oriente y el proyecto en curso en Nairobi, la industria textil del consorcio Exingen alcanzó un nivel de primera clase. Ocupó el quinto lugar en el mundo, detrás solo de las industrias textiles del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y los países del Lejano Oriente. Ernst explicó que la industria textil del consorcio se centraba principalmente en uniformes militares y productos relacionados, dada la demanda generada por las expansiones y conflictos militares. Señaló que el panorama de la industria textil mundial era diverso, con países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica y Japón entre los principales actores. Sin embargo, el consorcio logró hacerse con una importante cuota de mercado. Ernst concluyó el debate sobre la industria textil subrayando la necesidad de crear un nuevo grupo industrial textil bajo el control del Exingen Bank. La industria textil había demostrado su rentabilidad y eficiencia, y era esencial adaptarse a la evolución del mercado y mejorar las capacidades del consorcio. Mientras continuaba la reunión, Ernst siguió centrado en abordar diversos aspectos de las operaciones del consorcio y garantizar su crecimiento y éxito continuos. El capítulo termina con una reflexión sobre la situación global en 1871, destacando la prosperidad del mundo, incluso en regiones que previamente habían experimentado agitación y destrucción. Capítulo 321. Capítulo 321, mina de carbón de Kitui. En la ciudad de Nairobi, después de varios meses de preparación, la máquina transportada desde la zona de Venecia finalmente fue reensamblada y operativa. El rugido de la maquinaria marcó un paso significativo en la industrialización de Nairobi. Una delegación empresarial austriaca llegó al este de África y centró inicialmente su atención en las zonas costeras como Mombasa. Sin embargo, estaban menos dispuestos a aventurarse tierra adentro, a lugares como Nairobi y Kisumu. En cambio, decidieron abandonar la misión, pero fueron acompañados por funcionarios del gobierno de África Oriental para completar su inspección. Uno de los empresarios austriacos, Ramos Cato, expresó gran interés en Nairobi, en particular en la ciudad textil que estaba en proceso de planificación y construcción. Barre Yao, alcalde de Nairobi, explicó:
Señor Ramos Cato, como puede ver, nuestros planes iniciales para el desarrollo de Nairobi están dando frutos. Hemos industrializado rápidamente esta ciudad y más de 5.000 personas ya están empleadas en la industria textil dentro del país parque industrial establecido por Exingen Commodity Company con la llegada de más maquinaria y equipo. La industria textil en Nairobi se expandirá aún más, brindando más oportunidades de empleo. Actualmente, el sector textil aún no era independiente de Exingen Commodity Company, por lo que las inversiones las gestionaba la propia empresa. Ramos Cato preguntó sobre el suministro energético de la ciudad, factor crítico para el desarrollo industrial. Quería comprender las implicaciones de costos para las industrias operativas en Nairobi. Barellao le aseguró, el suministro de energía no es una preocupación. La energía de Nairobi depende principalmente de los recursos de carbón de la ciudad en Beya. Aunque los costos de transporte son relativamente altos, recientemente hemos descubierto una mina de carbón en el este de Nairobi y en el área de Mombasa, cerca de la ciudad de Kituji. Las estimaciones preliminares sugieren que contiene 1 millón de toneladas de carbón, suficiente para satisfacer las demandas energéticas de Nairobi y Mombasa. Además, los buscadores geológicos creían que el área de Kituji tenía un potencial sustancial de carbón y se predijo que las reservas de carbón superarían los 100 millones de toneladas. Ramos Cato quedó intrigado y expresó su deseo de visitar la ciudad de Kitui para verificar él mismo la presencia de carbón. Barellao estuvo de acuerdo, pero advirtió, el viaje desde Nairobi a la ciudad de Kitui dura 3 días y cubre una distancia de 100 kilómetros. Las condiciones allí actualmente son bastante básicas, así que por favor consideren esto cuidadosamente. Ramos Cato insistió en ir a la ciudad de Kitui para confirmar personalmente la presencia de recursos de carbón. Una vez resuelto esto, Barellao continuó mostrándole a Ramos Cato Nairobi. La ciudad se dividió en 3 áreas principales, Distrito Oeste, Distrito Este y el Parque Textil. Los distritos Oeste y Este sirvieron como áreas residenciales, y el Distrito Oeste estaba habitado predominantemente por inmigrantes italianos. Ramos Cato sentía especial curiosidad por el Distrito Oeste debido a la influencia italiana. Ramos Cato preguntó sobre el número de alemanes que residen en el Distrito Oeste, a lo que Barellao respondió, tenemos alrededor de 7.000 alemanes, 40.000 italianos y 30.000 orientales. En realidad, el número de alemanes del Imperio Austrohúngaro probablemente rondaba los 2.000, pero Barellao no reveló este detalle. Ramos Cato luego preguntó sobre el origen de la mayoría de los residentes alemanes en el Distrito Oeste, y Barellao explicó, la mayoría de los residentes alemanes provienen del Imperio Austrohúngaro, con un número considerable de las regiones de Sarre y Lorena en Alemania. Ramos Cato reconoció el éxito de los esfuerzos de inmigración de África Oriental y mencionó que había visto iniciativas similares en Austria y Hungría. Barellao, que desconocía las estadísticas generales de inmigración del reino, estimó de forma conservadora que había más de 500.000 inmigrantes del Imperio Austrohúngaro en África Oriental. Esta estimación no incluyó a los inmigrantes alemanes. Mientras continuaba la conversación, Barellao compartió sus ideas sobre los esfuerzos de inmigración del reino y la composición diversa de la población de Nairobi. El capítulo concluyó con la exploración de Nairobi por parte de Ramos Cato y su inminente visita a Kitui Town para inspeccionar la mina de carbón recién descubierta. Capítulo 322 Capítulo 322, inspeccionando la ciudad de Dodoma. Después de una investigación preliminar, Ramos Cato se mostró optimista sobre el potencial de desarrollo de Nairobi, creyendo que ofrecía oportunidades más allá de la industria textil. También consideró ventajosa la falta de competidores de la ciudad, especialmente porque la mayoría de las empresas se centraban en Mombasa. Mientras tanto, en París, el 28 de marzo, el descontento de los ciudadanos estalló en protestas armadas. Su objetivo era tomar el control de la ciudad, señalando su intención de distanciarse del gobierno francés que consideraban traidor. El mismo día, el rey Constantino de África Oriental inició una gira de inspección por la ciudad de Dodoma. En su vida pasada, Dodoma fue la capital de Tanzania, pero desempeñó un papel secundario frente a Dar es Salaam. El estatus de Dodoma en África Oriental se describió como un centro de tráfico y una herramienta imprescindible para los estrategas militares. La visita de Constantino a Dodoma tenía como objetivo explorar las diferencias de clima entre la zona de la meseta interior de África Oriental y las regiones costeras. A su llegada, Constantino y su séquito comenzaron por observar el desarrollo agrícola local. El clima de Dodoma se caracterizaba por temperaturas más frías en comparación con las zonas costeras.
Constantin señaló, en comparación con la primera ciudad, Dodoma tiene un clima más fresco. Es similar al de otras regiones altiplanicies del este de África. Stuart explicó. Sí, Su Majestad. He viajado a muchas zonas del este de África y todas las regiones de la meseta comparten este clima. Sin embargo, Dodoma recibe menos precipitaciones en comparación con otras zonas de la meseta, lo que es una limitación para su desarrollo agrícola. Guderian, un alto funcionario de la provincia de Plateau, añadió, a pesar de las menores precipitaciones, el clima único de Dodoma tiene sus ventajas. Cuenta con la mayor producción de patatas de la provincia de Plateau, y aquí prosperan cultivos como el trigo. La provincia de Plateau también es conocida por sus cultivos de calidad y su ganadería bien desarrollada. Constantin comparó el clima con el de Prusia y Guderian explicó las similitudes y diferencias con más detalle. La Baja Sajonia en Alemania, de donde era oriundo Guderian, también compartía un clima similar con la provincia de Plateau. Constantin reconoció la importancia de las precipitaciones y la necesidad de proyectos de conservación del agua en África Oriental. Destacó que tales proyectos mejorarían las condiciones de producción agrícola y sugirió construir más embalses para almacenar agua de lluvia para uso agrícola y doméstico. Swift, un funcionario, destacó los desafíos y la escala de tales proyectos, pero aseguró que el gobierno estaba promoviendo activamente el desarrollo de infraestructura. Constantin comprendió la enormidad de la tarea y enfatizó la importancia del progreso gradual a lo largo del tiempo. Después de observar el desarrollo agrícola, el grupo exploró el área urbana de Dodoma. La ciudad era de menor escala en comparación con la primera ciudad, con edificios y carreteras menos avanzados. Sin embargo, mantuvo la limpieza característica de las ciudades de África Oriental. Guderian mencionó la importancia de Dodoma como centro de transporte, que lo conecta con varias regiones del este de África. Constantin reconoció la importancia de Dodoma e instó a la provincia de Plateau a garantizar el flujo fluido de las principales arterias. El rey también visitó los hogares de los residentes comunes en la ciudad de Dodoma, reconociendo su papel como centro de comercio agrícola y distribución de productos básicos. Los productos agrícolas de la provincia de Plateau y de la provincia interior de Hohenzollern se procesaban y distribuían aquí antes de ser transportados a Dar es Salaam para su exportación. Dodoma jugó un papel vital en la cadena de suministro agrícola regional, a pesar de que muchas rutas comerciales importantes en África Oriental pasaban por alto la ciudad. El capítulo concluyó con la exploración de Constantin de los aspectos económicos y residenciales de la ciudad de Dodoma. Capítulo 323. Levantamiento en Ndebele. La inspección pacífica de Constantino en Dodoma fue repentinamente interrumpida por un telegrama el 2 de abril de 1871, que traía noticias alarmantes de una rebelión en la meseta de Matabele contra el gobierno del Reino de África Oriental. Esta rebelión llamó la atención del rey debido a su escala sin precedentes. El pueblo Ndebele, una rama del Zulú, originalmente no era nativo de Zimbabue. Emigraron a la zona a principios del siglo XIX bajo el liderazgo de Mzilikazi, ex general del rey Zulu Saka. Conquistaron tribus locales y establecieron el reino Matabele con capital en Bulawayo. La estructura social del pueblo Ndebele estuvo fuertemente influenciada por su naturaleza militar, con una clara división entre los hombres en diferentes categorías según la edad y el estado marcial. Si bien el gobierno de África Oriental en otras regiones fue generalmente represivo, la meseta de Matabele había experimentado una forma más suave de gobierno, permitiendo a las clases gobernantes indígenas locales mantener el control. Sin embargo, el levantamiento en Ndebele marcó un alejamiento significativo de esta política. Constantino estaba furioso por la rebelión y decidió sofocarla decisivamente. El levantamiento en Ndebele se distinguió de los movimientos de resistencia anteriores porque implicó una rebelión organizada a gran escala que abarcó casi toda la meseta de Matabele. La ubicación estratégica de la meseta de Matabele la había convertido en una parte valiosa del territorio de África Oriental. La rebelión se produjo durante un periodo de inestabilidad en el que el reino Ndebele se vio debilitado tras la muerte de su líder Mzilikazi en 1868, y la posterior lucha por el trono, que terminó con la ascensión de Lobengula en 1870. Constantin discutió la situación con Stuart, el jefe de Estado Mayor del Ejército de África Oriental, y Weite, enfatizando la necesidad de una respuesta rápida. Stuart propuso utilizar guardias fronterizos bien equipados estacionados en la provincia del sur de Salzburgo, cerca del lago Malawi, para reprimir la rebelión rápidamente. Sugirió que estas tropas se dirigieran al sur, a la meseta de Matabele, y cuando se establecieran canales de comunicación, las tropas fronterizas dentro de la meseta podrían coordinar sus esfuerzos. El rey estaba decidido a dar ejemplo al pueblo Ndebele.
Sus instrucciones incluían capturar a Lobengula, el líder rebelde, vivo o muerto, esclavizar a todo el pueblo Ndebele después de la guerra, ejecutar a aquellos que continuaron rebelándose y gobernarlos por región por separado, impidiéndoles conectarse entre sí. Constantino vio el levantamiento Ndebele como una grave amenaza y una oportunidad para demostrar las consecuencias de desafiar su gobierno. También sirvió como advertencia para impedir la formación de un núcleo indígena unificado contra la gobernanza de África Oriental en el futuro. Para el gobierno de África Oriental, el levantamiento Ndebele marcó un desafío importante, ya que fue la primera rebelión indígena a gran escala, organizada y premeditada de su historia. La respuesta sería rápida y severa para garantizar que la rebelión fuera aplastada de manera decisiva. Final de este capítulo. Capítulo 324. Capítulo 324, Zona comercial de Yuhai. La frustración de Constantino por la rebelión Ndebele trastocó sus planes en Dodoma. Si bien el reino de África Oriental normalmente prestó poca atención a la resistencia indígena, la rebelión Ndebele fue diferente debido a su gran escala y la importancia estratégica de la meseta Matabele. El pueblo Ndebele había estado cogobernando la meseta de Matabele con África Oriental, confiando en su herencia marcial para mantener su dominio. Sin embargo, el levantamiento Ndebele cuestionó este acuerdo y Constantino estaba decidido a hacerles pagar. La decisión de Constantino fue severa. Planeaba obligar a todo el pueblo Ndebele a trabajar en un proyecto de canal en África Oriental durante 10 años como castigo por su rebelión. Mientras tanto, en la zona comercial de Yuhai, las negociaciones entre África Oriental y las autoridades locales estuvieron plagadas de dificultades. La familia Tan, un poderoso clan local, planteó desafíos a los intentos de África Oriental de establecer un puerto tratado en la región. La familia Tan tuvo una influencia significativa dentro del gobierno Qin y controló varios aspectos de los negocios y el comercio. Su riqueza y conexiones los convirtieron en una fuerza formidable en la zona. El intento de África Oriental de establecer una presencia en la zona comercial de Yuhai encontró resistencia por parte de la familia Tan y los funcionarios locales. Esto llevó al prefecto de la prefectura de Guangzhou, Mei Qizhao, a intervenir y mediar en la situación. Mei Qizhao reprendió al magistrado del condado de Xiangshan por obstruir las relaciones exteriores y causar posibles problemas diplomáticos. Destacó la importancia de mantener el desarrollo pacífico y no sabotear los planes del país. Mei Qizhao aconsejó al magistrado que le ofreciera generosos obsequios como gesto de buena voluntad y le acompañara a disculparse ante el cónsul Humus de África Oriental. Además, Mei Qizhao advirtió a la familia Tan que no provocara conflictos con potencias extranjeras, ya que esto podría provocar incidentes diplomáticos y amenazar sus posiciones. Como resultado de estos esfuerzos, tuvo lugar una reunión entre Mei Qizhao, el cónsul Humus y el jefe de la familia Tan. La familia Tan lamentó el malentendido y el apoyo extendido a los esfuerzos comerciales de África Oriental en la región. El jefe de la familia Tan incluso señaló un lugar adecuado en Tangjiawan para que África Oriental desarrollara un puerto. El cónsul Humus acogió con satisfacción este acontecimiento y destacó la importancia del comercio justo. Una vez resuelto el malentendido, se estableció la zona comercial de Yuhai. Serviría como un centro crucial para exportar los productos industriales y cereales de África Oriental e importar al mismo tiempo los bienes que necesita África Oriental. Este éxito diplomático aseguró que los intereses de África Oriental serían atendidos en Yuhai y marcó otro paso en la expansión y el desarrollo del reino. Final de este capítulo. Capítulo 325. Capítulo 325, partidarios del pueblo Ndebele. El establecimiento de la zona comercial de Yuhai difería de la anterior zona económica especial de Yuhai. Mientras que la zona económica especial de Yuhai tenía como objetivo atraer inversiones de Macao, Portugal y otras regiones, el objetivo de África Oriental era acceder a los mercados del lejano oriente y del sur. Se eligió Yuhai porque otros lugares deseables en el sur ya estaban ocupados por Gran Bretaña y Francia. Ernst creía en el potencial del condado de Xiangshan, aunque carecía de ventajas costeras. Xiangshan estaba estratégicamente ubicado y, a pesar de su condición de tierra adentro, ofrecía acceso a rutas comerciales que conectaban con las regiones del interior, lo que la hacía valiosa para el comercio. Ernst reconoció que en esta era del comercio, la competencia por ubicaciones costeras favorables era intensa. Puertos como Guangzhou y Shanghái ya habían sido reclamados por otras potencias extranjeras, dejando opciones limitadas para los recién llegados como África Oriental. Comparando la situación con la de Alemania en la era anterior, que llegó tarde y eligió Jiaozhou como su base, África Oriental enfrentó desafíos similares.
Alemania tuvo que construir ferrocarriles para conectar con las zonas del interior, pero antes de que pudiera utilizarlos por completo, intervino Japón. En la meseta de Matabele, Lobengula organizó hábilmente un ejército rebelde de 50.000 soldados y 100.000 sirvientes. Interrumpieron las bases de transporte de África Oriental, cortando canales cruciales de entrega de materiales. Witt se hizo cargo de las fuerzas contra la rebelión en la provincia del sur de Salzburgo y las condujo río abajo por el río Luangwa. Simultáneamente, envió caballería para informar a las tropas fronterizas en la meseta de Matabele para que cooperaran en la represión de la rebelión desde varias direcciones. Los informes sobre el progreso de la rebelión llegaron a Lobengula, quien se mostró satisfecho con la información falsa proporcionada. A pesar de las cifras exageradas, se logró el efecto que deseaba, elevación de la moral y optimismo. Lobengula creía que las armas de fuego eran la clave para la victoria y había adquirido cantidades significativas del contrabando de armas con la ayuda de los Boers. Los Boers, que veían al pueblo Ndebele como un peón útil contra África Oriental, habían intercambiado armas de fuego con ellos, utilizando armas retiradas del ejército británico. La confianza de Lobengula residía en el ejército de 6.000 armas de fuego que ahora podía desplegar, junto con los cientos de miles de tropas que le quedaban. Sin embargo, subestimó el tamaño y las capacidades de las fuerzas militares del Reino de África Oriental. Los Boers habían engañado a Lobengula haciéndole creer que el Reino de África Oriental era una pequeña potencia dominada por blancos similar a los propios Boers. Lobengula no sabía que África Oriental tenía una población de inmigrantes mucho mayor en Zambia que el pueblo Ndebele en Zimbabue. El levantamiento de Ndebele estuvo influenciado por el apoyo de los Boers, pero el error de juicio de Lobengula sobre la situación podría tener graves consecuencias. Si bien creía que cortar el suministro de alimentos de África Oriental llevaría a la rendición, desconocía el verdadero alcance de los recursos y capacidades de África Oriental. Final de este capítulo. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video. Hasta volverlos a leer me despido.